Bueno, buenos días de vuelta para On Demand. Estábamos ahí consultando quiénes rendían el viernes que viene y bueno, y haciendo fechas de las últimas clases. Vamos a tener hoy es hoy jueves 19. Tenemos avance del trabajo práctico, dudas y demás. Después, el jueves 26, que es el día anterior también a rendir. Y jueves 3 de julio, que sería la última clase. Así que bueno, también está bueno saber estas últimas clases de qué irán para los que tienen dudas de que están haciendo el trabajo práctico. También va a ir pasando y que algunos por ahí ya dejen de venir porque ya rindieron, ya sea bien, seguro no vienen más. Y bueno, y si va para recuperatorio también pueden venir por si tienen alguna duda y demás. Así que bueno. Bueno, la idea de la clase de hoy es lo que venimos trabajando, que nos planteen dudas, cómo vienen con el trabajo práctico, si tienen alguna pregunta puntual, si necesitan compartir código, arranquemos por eso. Así que vayan contándonos. Algún contratiempo, ¿no? Más que nada que hayan tenido en el trabajo o que los tengan un poquito trabado. O cuestiones técnicas también, ¿sí? Cosas que ustedes van viendo que la resolvieron de una forma, pero quizás piensan que se podría resolver de una forma distinta. Cualquier duda que tengan, las vemos así, ya las liquidamos porque la semana que viene Sí, viene, Seba. viene el... Ayer mi cerebro tuvo un fallo de memoria. Estuve por bastante tiempo tratando de solucionar un problema, que era el tema de la validación. Nunca lo había tocado, entonces busqué información, traté de utilizar las librerías que tenía, obviamente que tenemos a mano, las que vienen con Ujú. iStream, que bueno, son String y todas esas, y logré ¿Qué llegar a validación? una... ¿Cómo? ¿Qué validación? Así para saber más o menos Claro, por la dónde ibas. validación que yo utilicé fue lo siguiente. Sí, Eh, Entra en un do while perfecto, sí, y sí. básicamente sale de ese do while si sin dio, no, si sin no dio fallo. O sea, si sin funcionó bien, Perfecto. Ujú. sale directamente. Y Esa si dio es fallo, ¿qué como la haces? base. Si no falla, ¿cómo? Si fallas, Si, claro, si falla, borro, ¿qué hace eh, adentro? borro la flag, creo que es, con sin clear. Y Perfecto, genial. después Ujú. ignoro los santos de línea, creo que son. Pero hay un Buenísimo. pequeño Ujú. problema. Bueno, había un pequeño problema. Lo solucioné de una forma que no sé si es la mejor, pero como funcionar, funciona. Eh, yo quería hacer que la persona no pudiera tocar intro y que se vaya del reglón. No sé si se entiende. O Más o sea, menos. Mm, te pide el ingreso, pone, no sé, sí. ingresar nombre. No quería que la persona tocara intro, 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 intro y pusiera el nombre donde se le pinta y quedara Y el no nombre querés que se mal vaya. Ah, puesto. ok, ok. Una cuestión estética. Vos no Entonces, querés que se vaya yendo hacia abajo. exactamente. Entonces, Ujú. ahí me volvió loco. Entonces, mi idea, terminé buscando información y resulta ser que sí se le pueden cambiar algunas características. Y una de esas es skip WS, o sea, saltar los espacios en blanco, supongo. Skip Sí. white space. Pero no, bueno, y con eso yo lo desactivo antes de hacer la pregunta, entonces lo que hago es, si detecta el return, es como que lo agrega al sein, entonces ya no, porque lo estoy haciendo con una petición de un número entero, entonces ya me tira Ujú. error. Me dice, esto no es un entero, esto es una línea y un entero, un espacio en blanco y un entero. Y entonces lo solucioné. Pero bueno, es como que no sé si había otra forma mucho más fácil y no la logré encontrar. Busqué en todos lados. Siendo sincero, a ver, Sí, también lo chat GPT por todos lados y no lo encontré. Busqué con todas las IAs, con todas las con prompts posibles y no lo yo capté en ninguno. no me metería ahí, no ahondaría mucho más, al menos en esta instancia, con lo que es validaciones. O sea, simplemente que no puedas meter, o sea, que si no es un número, te diga que tiene que ingresar una opción válida y al menos el sign.fail, como para ver si no, si falló en la lectura, no sé, por ejemplo, si era un string y le pusiste un número y demás, y lo terminaría ahí. Yo no andaría mucho más para lo que es el TP. Para vos sí, por supuesto.
pero para lo que es el TP no, porque por ahí te terminás yendo a muchas cosas que te terminan rompiendo otras y no sé si vale la pena en esta instancia, porque después en lo que vos vas a ir avanzando en programación, esto más que nada los programas de consola es una práctica como para aprender la programación en sus bases, los fundamentos y demás, después todo sigue avanzando y después ya lo que es programación 3 y laboratorio 4 que hacen aplicaciones web, hay un montón más de herramientas para validar. Entonces, validaciones, excepciones de cuando las cosas, cuando el programa se rompe y demás, se ven con mucho detalle más adelante. Entonces, no sé si me detendría quizás tanto en esta instancia. No sé si coinciden José y Ale, pero yo iría más por ese lado. Pero igual está buenísimo toda la investigación que estuviste haciendo. De hecho, hay cosas ¿O que soy yo yo? ni idea. ¿Qué Ok. pasó? ¿Se No, te no, cortó? sí, sí, tengo mi internet medio flojo hoy. No, Ah, más que sí, nada sí. porque no vimos cadena de caracteres. Si hubiésemos visto cadena de caracteres sería mucho más fácil eso, ¿sí? Porque incluso podrías armar una función de no utilizar el sein, sino utilizar un getChar, ir obteniendo letra por letra, entonces es más fácil decir, bueno, Claro. si me ingresaste un enter y todavía estoy en el elemento cero, no, vamos de vuelta, ¿sí? Te pido vuelta el nombre para que no se mueva la línea, ese tipo de cuestiones. Ahí hubiese sido recontra válido, muchas más cuestiones, le hubiesen salido muchas más ideas incluso de cómo hacer esto. Meternos con los skip y todo eso. Está bueno dejarlo si ustedes piensan que cuando lo presente, lo van a decir de una forma en que se entiendan que nos quedó tiempo, quisimos hacerlo prolijo, investigamos y salió esto. ¿Sí? Si van por ese lado todos, lo veo bien. Si lo van a dejar ahí y después no van a comentar nada de eso, y bueno, sí, puede empezar, no sé, a dudar de dónde salió este código, ¿sí? De dónde lo sacaron, ese tipo de cuestiones que ya no le va a jugar a favor a ustedes. Perfecto. Claro, sí, con ahí Ujú. Sebastián en Ahí el va, Seba chat, el dice. otro Sebas, dice con un vector de caracteres no se podría, claro, porque lo que vos haces con el vector de caracteres es en cada posición guardar un carácter. Entonces vos ahí podés contabilizar qué carácter está Sí, lo que va ingresando. ingresando. Claro, esto que decía Ale, es, por ejemplo, si yo pongo enter, perdón, espacio M, como para escribir mi nombre, Marina, ¿no? Ese espacio que yo estoy ingresando en la posición cero de ese vector está ocupando un lugar, porque los caracteres son todos los espacios, los asteriscos, un guión, una comilla simple, ¿sí? O sea, todo eso son caracteres. Y también es más, entre comillas, más sencillo, ¿no? Pues tenés que volverte un poco loco también con la tabla ASCII, que cada carácter le corresponde un número de la tabla ASCII. Entonces también hay unas cuentas locas que se pueden ir haciendo si vos querés hacer validaciones, ¿no? Si lo que ingresaste es una comilla, si lo que ingresaste es un carácter, un espacio. Entonces, eso está bueno tener en cuenta y que cuando se trabaja con cadena de caracteres, como todo es más manual, se pueden también hacer un par de funciones que te resuelvan cosas. Por ejemplo, esto, ¿no? Bueno, mira, si en la cadena de char, por ejemplo, nombre, ¿no? Que nombre es una cadena de char, perdón, un vector de char. En la posición cero del vector, porque lo recorres con el for hasta barra cero, por ejemplo, que sería cuando colocaste el enter. Entonces, si antes de eso o en la posición cero evaluás que hay un espacio, ok, ya le podés tirar un cartel al usuario que es no ingrese espacios antes del nombre, que igual no pasa nada, porque la realidad es que hoy día si ingresamos un espacio adelante el nombre y es un string, lo va a tomar igual, entonces tampoco es necesario, pero bueno, con el vector de char uno puede saber que el elemento que esté ingresando, ya sea 0 o 25, yo cada posición de ese vector voy a poder manejar qué hay adentro con las funciones que haga o con las cosas que programe con respecto a ese vector de char. Pero bueno, eso en programación 2 igual está bueno porque cuando arrancan programación 2 se ve bastante este vector de char por el tema del manejo de los archivos y demás. Entonces hay Igual lo también vieron acá, ahí. creo, ¿eh? Me parece que lo vieron, Sí, un poquito. Si sí, no me lo parece, en vieron un una clase de poquito, Daniel lo pero vieron. sí, pero viste que se profundiza ¿Saben? bastante en Programa 2 con el tema de los archivos, se ve como re en Sí o detalle de sí. cómo, sí, sí, con el Sí, puntero, sí. el Van a ver que elemento. ustedes ahora se han acostumbrado mucho con el string, lo cual es bastante amigo el string para muchas cosas, para hacer igualaciones y ese tipo de cuestiones. Yo puedo decir, tengo un string con un nombre y puedo preguntar, ¿este nombre es igual a este nombre? Y le va a decir que sí.
Cadena de caracteres lo que tiene es que funciona como vector. Yo no le puedo decir a un vector si es igual a otro vector porque no funcionan así, sino que van a tener que utilizar otro tipo de funciones para poder hacer ese tipo de cuestiones. Lo bueno, lo lindo de las cadenas de caracteres es que como está manual, pueden hacer funciones de lo que quieran con eso. Entonces, una de las que uno suele hacer cuando empieza a hacer esto es, bueno, no voy a utilizar un sein, sino que me voy a crear yo una función tipo de ciclaje en donde yo voy Claro. preguntando carácter por carácter, dámelo, 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 hasta que sea el carácter nulo, que si no me equivoco lo vieron, ¿no? Más o menos, ¿qué es el carácter nulo? Si lo explicó Coco, más o menos, yo imagino que sí, que ese es el barra El cero que barra siempre va al cero. final. Sí, ese es bastante importante. Por eso es la diferenciación con vector de caracteres. Un vector de caracteres no tendría ese barra cero, las cadenas lo tienen. ¿Y para qué es ese barra cero? Ese barra cero nos permite que cuando yo lo pase al cout, justamente ese vector, no tengo que estar ciclándolo con un for carácter por carácter, sino que puedo tirar el vector directamente en un cout y ese out sabe que va a ciclar esa cadena hasta que se encuentre el barra cero. Si no está el barra cero, sigue y sigue y sigue hasta encontrar un cero en algún lugar del espacio de memoria. Eso es lo que Ujú. sucede. Lo van a tener que ver. Yo se los cuento con Mario digo, muy poquito para arriba para que entiendan que este tema de cadena de caracteres, pero el próximo cuatrimestre van a guardar cosas en archivos y los strings no se guardan en archivos porque son direcciones de memoria. Prácticamente son objetos en sí, pero tiene una dirección de memoria de donde apunta la palabra realmente. Van a tener que pasar todo eso a una cadena de caracteres y esa cadena es la que van a tener que guardar. Así que si tienen Claro. la chance más o menos de ir viéndolo ustedes por su cuenta, mucho mejor. Sí, sí, tal cual. Va por ahí. Pero sí, con una cadena se hubiese resuelto mucho más fácil, ¿no? El tema de Seba que decía. Claro, porque ahí contás, sí, si el primer elemento es un Ya está. espacio, o si dentro de, no sé, por ejemplo, si yo no quiero permitir que diga Marina 123 como nombre, o sea, si yo solo quiero que el nombre sea letra, con los cálculos, o sea, con la recorrida de esa cadena de carácter, decir, bueno, si alguno de estos elementos es un número, o es un asterisco, o si es tal cosa, o si es tal otra, decime que ingrese solo letra, entonces vos te podés armar una función que recorra todo eso. En general se suele Tal usar las cual. tablas ASCII igual, porque como tendría, si lo querés hacer mega manual, ¿qué tendrías que poner? Que si lo que hay es hacer un for, ¿no? Que recorra toda la cadena, todo elemento, todo el vector, perdón, elemento por elemento, y tendrías que preguntar si hay espacio, si hay comilla doble, si hay barra de un costado, barra para el otro, si hay comilla doble, comilla simple, asterisco, numeral, acento, punto, más, menos, hay un montón de caracteres. Entonces, lo que se suele hacer ahí es a veces ya está armado, que en general cuando uno ya lo necesita usar, pedís que alguna validación ya armada de alguna expresión regular o algo de eso, que también lo van a ver que expresiones regulares para validación también es una herramienta que se puede utilizar, que ya son expresiones que te contabilizan que si son dígitos, si no son dígitos, y bueno, hay ahí como un montón de magias con expresiones regulares, con tabla ASCII, que cada carácter corresponde a un número de la tabla ASCII, entonces, bueno, se empiezan a hacer un par de cuestiones. Y en Programa 2, como decía Ale, también hay uno, no sé si lo sacaron porque, bueno, las materias se unificaron, entonces también hay cosas que quizás quedaron, a veces según cómo es el grupo y demás y cómo se puede avanzar. Hay ejercicios interesantes con cadenas de caracteres donde se hacen muchas cuentitas con la tabla ASCII como para sacar eso, que se suman determinados valores y demás, y que está Para bueno. mayor y menor, sí. Para pasar Sí, mayúscula y eso es súper ideal. Sí, porque también para pasar siguen, a hay una mayúscula, menor. secuencia. Ujú. Sí, lo Hay que una pasa es que secuencia, no está sé si linda. esos ejercicios quedaron, porque como antes cuando era programación 2 sola, separada de laboratorio, el plan anterior, el 2003, lo que pasaba era como que a nivel de introducción tenías muchos ejercicios de lógica que después se terminaron sacando, porque bueno, se abocaba a lo que era, se suponía que esto ya en programación uno, esos ejercicios de lógica ya estaban, entonces se avanzaba a lo que era archivos y demás. Este, así que bueno, a ver. Hablando de Programa 2, era el juego de cartas, ¿cuál era el otro proyecto? No, Programación 2, hay que ver si cambia para lo que es el cuatri que viene, pero el primer parcial es ejercicios de archivos con búsqueda de, no sé, crear archivos, leerlos, poder guardar, insertar información en los archivos, hacer alguna, es un Una parcial, o sea, VM, sí, hacer prácticamente. alguna búsqueda de, no sé, por ejemplo, tráeme todos los
países que su, no sé, población sea mayor a tantos millones. Entonces vos tenés que agarrar el archivo, recorrerlo. Entonces ahí entra mucho lo del índice. Por eso con los profes insistíamos mucho esto de los ejercicios de recordar que los elementos se van guardando cuando trabajamos con vectores en índices, porque los usamos para recorrer después las cosas, ¿no? Dependiendo de si el artículo, ¿se acuerdan de que si guardábamos artículos que iban del número de artículo del 1 al 10 lo íbamos a guardar en un vector de 0 a 9? Entonces nosotros sabíamos que por la posición en la que estaba en ese vector, sabíamos de qué artículo, por ejemplo, estábamos guardando en ese vector. Bueno, en archivos es similar. Se usa mucho, mucho el índice. Y lo que es la segunda parte de la materia, sí también es un trabajo práctico integrador y hasta donde se podés elegir si hacer un juego o hacer un trabajo de gestión. De gestión, Así sí. que si te gustan los juegos, vas a poder ahí hacer bastante con juegos y ahí se suele profundizar un poquito más en la cuestión gráfica porque, bueno, estás en general el seguimiento a los juegos los hace el profe Brian, que es bastante, él se copa mucho con el tema juegos, así que está esa parte. Se aprende Lo más mucho más, haciendo juegos. Eso para que tengan en cuenta una cosita, es que está bueno hacer programas de gestión, son muy bonitos, pero haciendo juegos van a ver que se termina aprendiendo mucho más lo que es lógica pura, ¿no? Porque un juego es lógica pura en cuanto a que van a tener que recorrer matrices constantemente, buscar colisiones, buscar si hacen un juego de disparo que una bala no le haya dado a un objetivo, lo que sea. Hay mucha lógica de fondo. El de gestión es más tranqui. El de gestión lo que tiene bueno es que tiene una cuestión organizativa que es bonita. Pero bueno, si quieren meterle más a lo que es código C++ y ver cómo llevarlo más a fondo, metan juego. Si les interesa más la parte de organizativa, de archivos en cuanto a búsqueda de datos y manejo de ese tipo de información, van por gestión. Eso generalmente va a mitad y mitad esto. Los También hay que tener que... en cuenta, perdón, Ale, que algo que me di Dale. cuenta que yo estaba hablando de programados turno noche, no sé cómo lo organizan en programados turno mañana. Creo que es parecido, pero bueno, por las dudas vayan, estos adelantos que hacemos tengan en cuenta de siempre tomarlos con pinza. ¿Por qué? Porque a veces se hacen ajustes cuatrimestre tras cuatrimestre, según lo observado, según lo necesario. Y bueno, y también los profes, si bien siempre los temas se ven, porque los programas son fijos, digamos, los temas se dan y se ven, la forma que tiene de abordarlo cada profe también puede variar, así que tengan en cuenta. Después, otra cosa que le quería sumar, que ahí en el chat parece que son varios que les gustan los juegos, tengan en cuenta que después de la tecnicatura hay una licenciatura en programación de videojuegos que la profe de Progra 3 de turno noche la está haciendo. Lo que pasa es que, bueno, tiene una instancia de taller que tenés que ir una vez por semana presencial. El resto sí parece que es todo virtual, que es en la Universidad de la ciudad y tiene una instancia que sí, el taller es presencial. Así que para los que quizás están lejos, no sé si van a poder, pero hay una licenciatura en programación de videojuegos. Y si no, bueno, de última lo pueden hacer también por su cuenta, porque lo que es programación 3 que se ve.net tiene todo un framework para trabajar con programación de videojuegos que se llama Unity. Así que, nada, está bueno. Si a los que les gusta y quieren profundizar por ese lado, re. Vayan por Godot igual. Agarren Godot Bueno, que es lo un que poquito... pasa Ahí es que por va. ahí, claro, también, también. Unity ya se quiso, se fue al tema pago ya. Dejémoslo de lado, Unity. Ah, bueno, eso no sabía, está bien, está bien. Entonces, el otro. Yo, como verán, siempre he elegido de No, igual gestión. está bueno porque algunos se van por Unreal y Unreal es demasiado pesado. Así que si van por Ok, Unreal, que está lindo porque es normal, es C++, se van por ahí, pero es muy pesado. Unity es más tranqui, es más livianito, pero bueno, C Sharp, que también es bonito. Pero nada, vayan por Godot, que es mucho más simple, pueden hacer cosas en 2D más básicas que está, para empezar está buenísimo. está bueno, está bueno. Sí, como verán, en la variedad está la gracia, porque si no, no habría gente que trabaje en bancos, como en mi caso, haciendo cosas de gestión netamente. Así que bueno, sepan que bueno, por más que José y Ale sean fan de jueguitos, yo no, y hice todo de gestión, así que no se sientan menos los que eligen gestión. Bien, volvamos al TPI. No sé si hay alguna Vale. duda ahora que creo que somos un Y poquito más. en general suele pasar esto, ya empiezan con las últimas clases suelen ser consultas así randoms. Bueno,
Nada, dudas del trabajo práctico, lo bien. O sea, bueno, Sebas ahí nos consultó, creo que le dejamos la duda respondida. Después también está Miguel levantando la Miguel. mano. Sí. Dinos, Hola a todos, ¿cómo están? buenas, ¿Cómo va, Oh, Miguel? buenas. bueno, acá yo tengo una duda que ayer tiró uno de los chicos, yo la contesté, pero bueno, por las dudas la pregunto, cosa de que quede Sí, confirmada. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, en el grupo 2 somos 4, tenemos que entregarlo, hacer la defensa el 27. Se entrega ese sí. mismo día, ¿no? El proyecto, si no me equivoco. Sí, los profes igualmente te indican cómo hacer. En general, la defensa consta en compartir pantalla, te van indicando qué hacer, ejecutar el programa, probar que todo funcione, después compartir, bueno, el código, les empiezan a hacer preguntas sobre el código y en general sí los hacen subir el archivo comprimido al apartado de entregas del TPI. Ah, ok. ¿Y tenemos que subirlo los 4 o entrega uno solo? Eso no me acuerdo. Lo dicen ellos, Eh, pero por lo general es Mira, uno. Ah, Pero cualquier cosita lo van a decir ellos. Sí, ok, son todos. ok. Y lo que está bueno y lo van a aclarar es que tienen que subir el mismo que probaron en clases. ¿Sí? El mismo que ustedes fueron, presentaron, lo suben directamente. Ah, ok. Perfecto, Ujú. gracias. Más que nada para, sí, para pasar la nota sería eso, más que nada. sí, o si tienen que Em, chequear algo, lo pueden mirar con el zip entregado y iba, después, sí, dime. Se me ocurrió una cosa, ayer tuvimos defensa de otra comisión, y se me ocurrió, y yo, bueno, con José estuvimos más que nada con el tema juego, y se me ocurría que tal vez les puede servir una cosa muy simple, que es la de la forma en que ustedes están gestionando ahora en este momento sus juegos, más que nada las pantallas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Esta idea de yo ejecuto el programa, tengo un menú, me voy a iniciar juego, y qué es lo que pasa a partir de iniciar juego, ¿sí? Tengan en cuenta, y está bueno uno cuando es profesor y está analizando juegos de otro y no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, que planteen siempre el juego desde el lado de, le estoy mostrando esto por primera vez a una persona que no tiene idea qué va a ver, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa de que comienzan a ejecutar un juego y va todo muy rápido, demasiado rápido, ¿sí? Como selección de jugador, selección de objetivos, selección de cosas, que ustedes lo saben, ustedes lo tienen, ya están incluso cansados de verlo tantas veces, pero analícenlo del lado del profesor, que lo está viendo, que necesita verlo punto por punto, qué es lo que están haciendo mentalmente, ir viendo si las cartas se están sumando, si, o las cartas o los dados en este caso se suman, si están llegando al objetivo, si no llegan, la suma que tienen que hacer. Entonces les recomiendo que, leyendo un poquito, ¿no? El TPI que te dice, por ejemplo, al comenzar un juego y por única vez se deben tirar cada uno un dado, ¿vieron? Para el tema de quién empieza, que no sea automático eso, que no sea una cosa de inicia jugador 2 y no vimos que se tiraron dados, que pusimos un enter para que se lancen los dados. Vayan paso por paso. ¿Estamos? Inicio juego. Turno, nada, carterito, lanzamiento o elección de turno, enter. Tiramos un dado, tiramos otro dado con enters y después ahí vemos bien quién ganó, como para después tener nosotros también esa constancia de que cuando vamos a la ronda uno ok, está empezando que ganó el lanzamiento de dados, ¿sí? Y después lo mismo, en cada pantalla tengamos la información necesaria, los puntos que van llevando, los objetivos, los dados que lanzaron, todo bien punto por punto, ¿sí? Bien pausa, con muchas pausas como para tener esa idea. Y un seguimiento, sobre todo que un profesor pueda ir viendo bien si están sumando bien, si las cosas que están pasando son correctas, porque en verdad lo que pasa muchas veces es que lo tienen bien, la mayoría lo tiene bastante bien, pero se ve demasiado rápido y entramos en dudas de, che, pero ¿sumó bien esto? Me parece que no sumó bien, ¿eh? Y es como, bueno, vamos de vuelta a ver si sumó bien, si no sumó bien, y al final terminamos perdiendo tiempo y a lo mejor les termina haciendo a ustedes más contraproducente todo eso que beneficioso, ¿no? De algo que quizá le lleva no sé, le lleva un montón de tiempo y tendría que estar mostrándose súper bien y tendrían que estar eh, evaluándolos de la mejor forma posible, pero podía ir demasiado rápido en ese juego, no se terminan viendo esos detalles. ¿Estamos? Y pregunten siempre qué es lo que quieren que haga el profesor, ¿sí? ¿Qué quieren que haga? Pongo un nombre, pongo enter, vuelvo a poner de vuelta que pongan los nombres, pongo un nombre con dos palabras en lugar de uno. Son cosas que van a ver que van ahí evaluándoles. Entonces, no se lancen de una a, bueno, te comparto, voy a jugar, porque tal vez el profesor quiere ir primero a estadística o quiere ir a crédito, ¿sí? Ustedes vayan consultando, vamos a estadística, vamos acá. Si voy a estadística y no jugamos, dice que no, no hay puntos todavía. Si voy a crédito están nuestros nombres, podemos salir, entrar tranquilamente. Voy a iniciar juego, vamos a iniciar juego. Pongo nombres de dos palabras, de una palabra. O sea, vayan como poco a poco mostrando que lo que ustedes hicieron está validado,
qué funciona correctamente, ¿sí? No se lancen de una a, te muestro el juego rápido. ¿Más o menos se entendió eso lo que estoy intentando explicar? Sí. Sí, 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 sí. Y de paso, Perfecto. cuando lo prueben, sí, Genial. cuando lo prueben, chequeen eso, ¿no? Que funcione bien el ingreso al menú, que cuando ponen la opción de si hay algún tipo de submenú, que cuando salgan de ese submenú vaya al menú general. Es decir, prueben también la estructura general, porque muchas veces pasa que nos confiamos, vamos siempre por el mismo caminito y es común que el que programa siempre vaya por el camino conocido y por eso hay equipos hay equipos de testing que hacen cualquier cosa para ver en dónde rompe el programa. Entonces también pueden aprobar eso de dárselo a otra persona o bueno, pues, que Eso todos está buenísimo, prueben. ¿eh? Sí, Si se lo pueden sí, dar que a un vas, amigo, a quien sea que claro. tengan cerca para ver si lo entiende, de una, jugándolo, genial. Si lo entiende, ya está hecho. Sí, aparte está bueno también porque siempre que uno agarra un juego para jugarlo que tiene las reglas, entonces ahí le pueden ir explicando cómo son las reglas y también a veces ahí hallamos errores, porque decimos, no, por acá tendría que, bueno, a ver, y lo arreglamos. Igual siempre acuérdense de no hacerlo el día anterior a las 2 de la mañana de rendir, por favor, siempre con tiempo, por favor. Bueno, voy a una pregunta del chat que dice, de Pablo. Una duda, ¿es posible hacer una función que pide una variable pero que no sea necesaria? Entonces yo le pregunté si no es necesaria, ¿para qué la estaría pidiendo? Para ver a qué se refiere. Y acá nos deja un ejemplo. Por ejemplo, nosotros hicimos una función llamada sangría, que simplemente mueve el puntero 3 espacios a la derecha la coordenada de X. La idea era si podíamos hacer que al usar la función sangría se movería por defecto 3, pero si uno pusiera sangría 10, por un caso especial se mueve de forma diferente. Y sí, a ver, ustedes cuando hacen una función, la idea de que de las funciones, a ver, si la función va a resolver algo en específico y solo en todo el programa vas a mover 3 espacios, listo, ya está. La función sangría movería esos 3 espacios en el bloque de la función, en lo que vos estás programando adentro. Ahora, si vos querés esa función sangría hacerla un poco más reutilizable, le podés pasar por parámetros que cuántos elementos vos querés mover ese puntero a 3 lugares, como decías en el eje de X. Entonces ahí sí tendrías que hacer una función que incluso pueden convivir las dos. Vos podés tener una que sea de mover solamente 3 espacios y otra que sea sangría, no sé, mueve a O pedido. usen, o usen por Claro, default. Por default sería claro, mucho más fácil. Digamos, un parámetro que diga int sangría o int movimientos igual a 3 ya lo dejan así por default, cosa que si no les claro. pasa nada, toma ese 3. Y si no le pasan algo, toma ese número que le pasan. Claro, claro. Ustedes después van a verse siguiendo con programación 2 que está bueno estas cosas tomarlas de intro, que cuando ustedes creen sus cosas, que después van a crear objetos con C++, cuando nace un objeto, esto es un adelantísimo, ¿eh? Le van a poder decir cómo quieren que nazca, y eso se llama constructor. Entonces, esto de que les decía de la sangría, que pueden tener una que no reciba nada y la otra que reciba por parámetros cosas, el programa sabe identificar cuál es cuál, porque si no le paso parámetros es la que mueve 3, pero si le paso parámetros sabe identificar que es la que va a recibir parámetros. Y eso está bueno como intro para después lo que se viene. Si no, también como dice Ale, se le puede dar por defecto 3, entonces siempre va a mover 3, pero que si recibió parámetros va a moverse con respecto a los parámetros que recibió. Así que sí, lo pueden hacer. Entonces entiendo que la pregunta es, digamos que lo que vos estarías usando son funciones que las usas a nivel programador y no sería el usuario el que te está ingresando ese dato. Y eso sí es totalmente válido. Nosotros dentro de la programación hacemos cosas que ingresamos nosotros manualmente, comunicándonos con funciones, con otras funciones y demás, como por ejemplo el uso de bandera. Viste que, por ejemplo, el usuario no te está poniendo true o false en la bandera. Vos la usás para hacer determinada lógica para que el juego, para que el flujo, ¿no?, de lógica vaya para un lado o para el otro, o que responda ante una determinada forma si la bandera está en true, o que si, por ejemplo, hay ganador, ¿no? O sea, ustedes van a tener que cortar el programa. Ah, esto también, para que me van cayendo un montón de cosas de, vamos a ordenarlas porque ya empieza, viste, a mandar información el cerebro. En lo de hay ganador, por ejemplo, lo más común que suelen hacer es que si hay ganador ponen una bandera, o sea, ponen una variable booleana de hay ganador en true. Entonces, bueno, nada, eso no lo está eligiendo el usuario. Se pone en true por el flujo que está yendo de lógica del programa. Así que sí, la respuesta a todas las preguntas que hiciste sí, se puede hacer. Puedes hacerlo en una misma función, puedes hacerlo en dos. Nada, opciones hay varias. Y ahora que tome lo de hay ganador,
cuando hacen el juego que juegan de a dos, cuando gana que se corte el juego, porque muchas veces lo que termina pasando, según cómo está la lógica hecha de las rondas o lo que fuere, terminan diciendo, bueno, por ejemplo, no sé, estaba jugando con José, ganó José, y dicen, ganó José, tire los dados Marina. Entonces, sí, pero si ya ganó José, ¿por qué me le está pidiendo a Marina que siga tirando los dados? Eso también, no sé si a Ale y a José le tocaron ayer casos así, pero a nosotros evaluando juegos sí, y queda raro, ¿sí? Que si ya ganó alguien, el juego continúe con el otro jugador una ronda más. En general corta ahí. Así que bueno, eso también está bueno tenerlo en cuenta. Eh, Tenés razón con las dos palabras. Puse un nombre con espacio y se selecciona automáticamente el jugador 2. Bueno, eso sucede porque cuando nosotros ingresamos en un string el nombre, por ejemplo, Marina Chávez, ese espacio que se está haciendo lo toma, bueno, creo que lo explicamos la vez anterior con Ale, pero lo toma, hay todo algo que se llama buffer, que es cuando vos ingresás cuestiones por teclados cuando se van redireccionando a la variable donde se están guardando, van quedando en ese buffer ahí, que es como una pequeña memoria, por decirlo así, o una cajita donde se van guardando las cosas que ingresamos por teclado. Entonces, cuando ingresamos espacios o apretamos enter, a veces van quedando guardados en ese buffer. Entonces, si se te rompe al ingresar nombre y apellido, o al ingresar, no sé, por ejemplo, José Alberto, Marina Celeste, que por ahí no es un apellido, pero son dos palabras que componen ese string, se suele romper. Entonces, lo que hay que hacer ahí es hacer un sein, un get ignored. O sea, hay que limpiar el buffer, tiene que ignorar el espacio que quedó o el enter que quedó atrás, y después ahí te va a dejar. Lo tenés que ubicar correctamente. No sé si tenemos a mano como un ejemplo o Ahí lo también lo pusimos, podemos en ver el si chat. quieren. Ah, no bajé más. Me quedé, está bien, ok. Sí, van a Ahí ver va. que el Sin Ignore tiene una particularidad y es que por lo general nosotros lo ponemos antes de un getline, ¿sí? Por una cuestión lógica. Bueno, entendemos que venimos de un menú, el menú ustedes ingresan una letra, un número, con un número vino un enter, el Sin Ignore ignora ese enter. No nos acostumbremos igual siempre a ponerlo con un getline, porque en verdad lo que hace Sin Ignore es lo que me hayan ingresado antes, ignoro eso que estaba ahí, ¿sí? Y quizás no pusimos un número antes, ¿eh? Quizás había una palabra, cualquier otra cosa. Entonces, por lo general si tienen un poquito más calada la lógica del juego que están utilizando, pónganlo en ignore después del ingreso de un número. Estamos, no de todos los números, pero sí en donde ustedes vean que yo pongo un número acá y sé que inmediatamente después en algún lugar me van a pedir una palabra. ¿Sí? O no, o quizás no, pero ustedes saben que antes de las palabras ya hay un pedido de número, pónganlo en ignore después del pedido de ese número. ¿Sí? Porque es donde realmente corresponde. Generalmente nosotros decimos in ignore y getline todos juntitos porque en los ejemplos que hacemos nosotros, los chiquititos, es como que primero pedimos un número de código o cualquier clase de tipo de dato numérico y después pedimos una palabra. Es raro que en los ejercicios pidamos primero una palabra, ¿sí? En el caso del menú, bueno, lo que digo, yo pongo seleccionar jugar, que es el uno enter. Si después pido nombre, bueno, borramos el enter de ese uno que pusimos. ¿Estamos? Pero si yo le pongo un sin ignore antes de un getline y antes no pedí nada, van a ver que es algo, nos pasó el otro día con José el viernes y hubo que explicarlo de una forma distinta para que se entienda, es que les puede borrar la primera letra de la palabra directamente, porque dice, bueno, yo voy a Claro. ignorar algo. No hay nada, te borra la primera letra de la palabra que acabaste de poner. Sí, así que nada, ir probando esas cositas del sein ignore, Ah, mirá, bien dónde la justo van a ahí poner. lo dice Leandro, que hizo ese que justamente le estaba ahorrando la primera letra. Claro, porque Ahí va. el get ignore hay que No había ponerlo ingreso antes. antes, claro, porque dice un cout que introduzca el nombre del jugador, hace un ignore, entonces toma la línea. Entonces ese ignore tendría que estar, sí, Quizá no antes. tendría que estar, eso digo, ¿eh? O no Quizás tendría ahí que estar justamente no tiene que estar. exactamente. No, en verdad no tiene que estar entre el jugador uno y 2, ¿eh? Ahí está de más. El setting ignore, tengámoslo siempre en cuenta que la idea es borrar el enter de un ingreso de un número. Nada más. Ahí tenés un getLine, un setting ignore y getLine con una palabra, y después le pusiste otro setting ignore para otra palabra. Bueno, ese segundo setting ignore, el segundo que le pusiste, muy probablemente le borre la letra del Claro. segundo jugador. Sí, pongamos uno solito. Los getLine lo bueno es que, bueno, absorben el enter, así que no se preocupen por eso. Claro, o sea, Sí, si el ustedes están único. ingresando un string, otro, el sein ignore no es necesario hacerlo No entre sé nada. medios, No, le rompe todo. claro, solamente iría cuando van a ingresar un string y antes colocaron un número. Un número.
Sí, porque acuérdense que el enter es un carácter y los tipos de datos numéricos no toman caracteres. Entonces lo dejan en el buffer. ¿Lo puedo ingresar este enter, este número? No, bueno, lo dejo en el buffer. No sé si lo vieron en clases el getLine. Yo creería que sí, ¿no? Es algo bastante que se suele ver. Sí, se suele. Por eso igual, si no lo vieron en clase, sigan con el sein. Probablemente les pidan palabras más simples, ¿sí? Un nombre, nada, de una sola palabra y ya está. Si se animan a ponerlo después y le dicen al profe Brian, profe, yo puedo poner Juan Carlos si no se rompe, genial, sumamos puntos ahí. Van a decir, ok, No, pero yo creo validado en que eso. sí lo pueden. Yo creo que sí lo pueden poner porque es Para mí algo, también. digamos, muy utilizado. Lo que tienen que hacer, llegado el caso que les pregunten, es saber explicarlo bien. Es decir, Ujú. por ejemplo, lean que ahí puso ignore, ignore dos veces. Quizás ahí decís, che, bueno, pero ¿por qué dos veces? Entonces, si no sabes bien cómo funciona, podés llegar a titubear porque decís, bueno, porque yo aprendí que eso, que tengo que ignorar, qué sé yo. Bueno, entonces. ¿Qué aprendemos del Sein Ignore? Que lo que hace es borrar el enter de un ingreso anterior, que ese ingreso anterior corresponde a un número. Entonces, nosotros necesitamos del buffer borrar el enter de ese ingreso de esa variable numérica anterior para que nos permita ingresar un nombre completo, porque si no, interpreta ese enter como lo que es, como un enter, entonces me queda ese nombre o eso que vino después vacío y me salta el jugador 2. Entonces, si ustedes pueden explicar bien eso, no va a haber problema, porque es algo que es un problema al cual fácilmente se enfrentan cuando están probando el juego y ponen jugar de verdad con nombre y apellido y muchas veces lo que hacen es, bueno, el TPI tiene de ejemplo, no sé, Juan y Pepe, ok, listo, tiene un nombre nada más, pero muchas veces en las capturas que se hacen de los juegos del TPI dice dos nombres. Entonces, lo primero que hacen es al probar dos nombres y ahí se les rompe todo y empiezan a investigar. Es el camino, digamos, común que se suele ir de investigar de cómo poner dos nombres. O si no Ahí sé, si Leandro justo dice, sí. sí. No, que si No, no, justo en el decía, la mapa explicación es esa de... hay un Termina, Juan termina. Carlos, por ahí lo ponen, ¿viste? Porque dicen, bueno, yo me llamo o Juan Cruz, ponele. Juan Cruz, intenta ponerle el nombre de Juan Cruz, se le rompe y bueno, es como un camino normal al, al investigar ese. Bueno, a ver si decías, Ale. Leandro, no, decía justamente que la explicación es que borra el buffer y nada, tengan en cuenta que no borra el buffer en sí, sino el último carácter, nada más, ¿sí? Si lo dejamos así, tiene un montón de métodos, ¿sí? De sobrecarga de funciones, de métodos en sí. Pueden poner muchos parámetros adentro de lo que es el ignore. Si lo dejamos solito, solamente borra el último ingreso, que por lo general, como decimos, si fue un dato numérico, ese último suele ser un enter, ¿sí? En el caso de los docket lines, el último no fue un enter, sino que fue una letra, nada más, de la primera palabra que se iba a ingresar, así que borró esa. Así que tengamos en cuenta eso del buffer, ¿eh? Ahí nos está tirando fecha, José, la agenda, que el 23 de mayo vieron cadena de caracteres en clase de código, así que cualquier cosa pueden también repasar un poco esa clase. Sí, pues yo recuerdo eso de que Daniel da bastante cadena de caracteres. ¿Lo vio? Sí, yo me acuerdo lo vio. Pasa que yo creo que lo vio muy por arriba, muy chiquito, como un tema de ténganlo en cuenta, que lo vamos a ver después, y no se pueden ir de programación uno sin entender que esto al menos existe. Cadena de caracteres es Claro, tal recontra cual. útil, ¿sí? Es más de C, no es tanto de C++, pero igual, ténganlo en cuenta porque es recontra útil. Después van a utilizar un montón de métodos para copiar, nada, un montón de cosas van a hacer con esas cosas. Así que tengan en cuenta que se viene, no es tan complejo, pero hay una lógica de fondo que van a tener que entender para usarlo. Muy bien, muy bien. Bueno, TPI. Ya vuelvo al tema, TPI. de ¿Por ahí dónde anda Sebas todo? había preguntado, Sebas había preguntado, levantado la mano. No sé si quedó resuelta o... Ah, ok. No, es que iba a decir que sí se dio en la clase cadena de caracteres y string, pero como estábamos atrasados con el tema, con el tema de, ay, bueno, creo que era funciones, el profe empezó a explicar, bueno, entonces tenemos las cadenas de caracteres, y empezó a hacer toda una explicación y todos estábamos re perdidos, no habíamos entendido nada. Y al final tuvo que volver a explicarnos bien cómo era la clase de funciones y bueno, en eso se cortó toda esa parte. Esa clase está Claro. como Claro. medio un 75% funciones y el resto cadena de caracteres, creo.
Claro, hizo una introducción nomás. Exactamente. Está bien, Bueno, para que lo pero sepa, para que seguro sepa que que existe. sí, no, y aparte con el conocimiento que ya tienen con la práctica del juego, también quizás retomar esa clase esclarezca un poco más, porque cuando están viendo tantas cosas nuevas a la vez, como funciones y demás, a veces no llegamos a entender del todo el tema que nos van explicando, pero en cuanto agarramos la práctica, entendemos cómo se utilizan, cómo es el tema de los parámetros y demás, y retoman temas anteriores, los entienden mucho más que en el mismo momento que se los estaban explicando. Así que cualquier cosa, antes de que termine la materia, si necesitan algún material o repasar algo, aprovechen hasta que después, porque el cuatri a cuatri se van borrando las aulas. Así que nada, si necesitan repasar algo, aprovechen o descargarse algo, aprovechen porque eh, está bueno que lo tengan como para lo que va avanzando, ¿no? Como decimos, la programación es acumulativa, ¿no? No hay un tema que no se vea más. O sea, siempre se vuelve. ¿Cómo vienen con el tema del TPI, del tema del ranking? ¿Llegaron a esa parte de cómo agregar a estadísticas los jugadores con mayor puntaje? Porque muchas veces ahí hay cuestiones. Sí, Sebas. Es que principalmente es muy fácil eso porque no pedía ranking. Sí, o sea, ranking no pide en el sentido de que no tenés que poner varias personas, pero sí tenés que poner el jugador que mayor puntaje obtuvo, ¿no? O sea, Ah, al sí. terminar. Ok. Sí, sí, a ver. Eso está bueno, también creo que lo charlamos la vez anterior, pero bueno, lo repasamos de vuelta. Igual, ahí Ale, ¿vos tenés abierto a mano la consigna o me la abro acá Lo del tengo, lo TPI? tengo. Ah, buenísimo. Estadística, ¿no? Es lo Porque, que tenemos que ver. sí, porque a ver, ¿cuál es la cuestión? A ver, estadísticas. Primero, si nadie jugó, eso tiene que estar en cero, pero mucho mejor es que diga un cartelito, aún no hay estadística porque no se ha iniciado ninguna partida o algún cartel, que eso es, si el contador de puntaje está en cero, es fácilmente, digamos, averiguable que nadie jugó porque está en cero. Así que recuerden, en la variable que están guardándose el mayor puntaje, siempre inicializarla en cero, ¿sí? Es el mayor Así nomás, que, ¿sí? Acá lo tengo. Dice, la buenísimo. opción estadística debe mostrar el nombre del jugador que haya obtenido el mayor puntaje y dicho puntaje. El nombre, ¿sí? Y el puntaje. Eso sobre todo. El Bien. nombre no lo pierdan, ¿eh? A ver, vamos con ejemplos concretos. Estoy jugando con José, yo me saqué, por decirles cualquier número, 20 y José 50. Bueno, entonces en estadística me tiene que quedar que el mayor puntaje fue por José con X puntos. Después, sin cerrar el programa, yo vuelvo a jugar con Ale. Y Ale saca más que José, saca 80. Entonces, ¿qué va a actualizarse ahí? Que el mayor puntaje con el ganador de Ale fue con 80. Y si después, después vuelven a jugar y, no sé, dice José, y se empezaron a pelear, ¿viste? Saca 100. Bueno, José con mayor puntaje, José con 100. Y así. ¿Qué quiere decir esto? Ranking no se hace. A ver, quien lo haga está buenísimo porque muchos grupos lo que hacen es a veces dejan los primeros 3, los primeros 5, los primeros 10 y hacen como hay un ranking. Eso no es necesario, solamente tienen que guardarse el que mayor puntaje haya sacado. En general, suelen ser los ganadores, ¿no? Los que van sacando mayores puntajes, entonces se va guardando. Pero tienen que ir actualizando que en la misma ejecución del programa, recuerden que cuando cierran el programa estos datos se borran porque están en memoria, no quedan guardados en ningún lado. Así que obviamente cuando al cerrar y abrir el programa, esas variables se reinician porque se van ya de memoria. Entonces esto es mientras el programa esté en ejecución. Si ustedes quieren probar la parte de estadísticas y que se vaya guardando, tienen que hacer varias partidas. Entonces traten de hacer, no sé, 2, 3, 4 partidas y vayan viendo que se vaya guardando el de mayor puntaje, porque muchas veces pasa que a veces hay fallas en eso y como no jugaron tanto, no las llegan a descubrir. Y también prueben esto que les decía de inicializar la variable hay mayor, de mayor puntaje en cero, porque eso lo pueden utilizar que si se va a estadísticas, ni bien abro y ejecuto el programa, me diga aún no hubo partidas, entonces por eso no hay estadísticas, ¿sí? Este, y después, sí, Sebas, ¿mano quedó o tenés alguna pregunta más? Me quedó la mano, perdón. Ah, listo, listo, listo. Buenísimo. Eh, entonces, ¿cómo hacemos la búsqueda de ese mayor? O sea, ¿eso lo pudieron resolver?
Es sencillo en el sentido de que lo hemos visto en muchos ejercicios y en las actividades de corte de control hubo también búsqueda de mayor, ¿no? Así que eso se reutiliza. El tema de que si el puntaje obtenido de ese ganador es mayor al puntaje mayor que tengo guardado en ese momento, actualizo y me guardo el nombre, y si no, no. Y cómo comunicamos una cosa con otra es mediante parámetros. Y recuerden también el tema de los dos tipos de parámetros que hay, que es el pasaje por valor y por referencia. Entonces tengan en cuenta que en general para hacer todo lo que es estadísticas o para hacer lo que es actualización de puntaje se suele usar pasaje por referencia para poder modificar la variable. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo la dirección de memoria donde está alojada esa variable y mientras el programa se ejecuta yo la puedo ir directamente a modificarla. En cambio, cuando se hacen parámetros con su pasaje por valor, se está duplicando la variable, entonces si yo la necesito modificar, no puedo, porque se está haciendo una copia, entonces por scope, por alcance, no se llega a modificar, queda viva y muere en la función, y quizás si yo la necesitaba comunicar y modificarla en el main o en otra función, no se va a hacer la modificación y por eso vamos a necesitar usar un pasaje por referencia. Así que tengan en cuenta que en general lo que es puntaje y estadística se suele utilizar pasaje por referencia para poder modificar ese valor. Si no, quizás en la función estoy actualizando el valor máximo, pero después se pierde. Entonces, en general, si todo depende igual como lo tengan programado. Recuerden que siempre eh, tenemos que hacer comunicar las funciones por los parámetros, no tiene que haber funciones globales por fuera del main, ni tampoco por fuera de todo el punto H, ¿sí? Es decir, las variables se tienen que declarar en las propias funciones, y no por fuera del main y demás. Y recuerden también la modularización, ¿sí? De tener un punto CPP y un punto H, que en el punto H está la declaración, o sea, la firma del método, y en el CPP está todo el desarrollo. Y que en el main solo tiene que haber el llamado a una función, o sea, que puede ser, no sé, por ejemplo, en el main puede ser dibujar menú, ese menú te abre el do while con los switch, y que el caso uno sea el jugar y que llama a la función jugar, y traten eso, ¿no? De hacer la recorrida, el hilo del juego de cómo la función jugar, que recibe por parámetros, qué hace la función jugar. Quizás la función jugar llama a, no sé, tirar cartas de jugadores para ver quién juega primero, ¿no? Y toda esa modularización de funciones y saber explicarlas con el caminito. Así que, bueno, a ver, de esto que estuvimos charlando, ¿alguna duda más? Ale, ¿querés sumarle algo más a lo que habías mencionado de estadísticas? No, eso mismo, ya están buscando mayor, así que si se animan a mandarle un ranking, mándenlo tranquilamente, ¿sí? Si ustedes se animan a decir, bueno, mira, yo tengo un vector de 5 de string y un vector de 5 de puntos y quiero manejarme con esto para poner lo mejor de 5, háganlo, siempre al final, directamente, ¿no? Primero vayan a lo seguro, busquen el mayor, muestren el mayor todo el tiempo. Si se animan después a agregar un ranking, pónganlo también, guardando bien el proyecto anterior, como siempre decimos, pero no, no mucho más. Tengan en cuenta, hay un par de cosas que se me iban a olvidar. Ah, sí, lo de lo que dice María está bastante bueno. Sí, lo de pasar por referencia, sobre todo esas variables que estamos reutilizando en varias funciones distintas. Estamos en esta idea de yo se la paso a iniciar juego la va a modificar, después se la voy de alguna forma, como está por referencia, se va a ir actualizando y después se la tengo que pasar a estadística. Entonces tengamos también en cuenta dónde ponemos esas variables, ¿sí? En qué ámbito lo ponemos. Si la van a poner dentro del menú, si lo ponen en el main y el main se lo pasa a iniciar menú. Todas esas cuestiones también analícenlo ustedes como grupo dónde les conviene más. ¿Sí? Y no se preocupen si les quedan parámetros gigantescos. Va a pasar de puntos, nombres, lo que sea. Lo que puedan resumir en vectores, resúmanlo en vectores. Yo lo que no sé si vieron structs, acá vieron estructuras y eso o no, o lo pasado, o todavía no, Nos quizás quedó, no, ni a lo ver, nombraron. No digo en más el que nada los aula, viernes. No sé si Daniel o Brian les nombré un poquito de lo que son los structs y esas cosas. en el aula está subido el material de matrices y struct. Ah, en Lo que clase no. Ok, Claro, ok, listo, listo, no, lo que hay entonces que no. tener en cuenta que también está bueno esto que traes, que nos pasó también ayer, que quedó muy desparejo un grupo donde dos personas sabían usar y explicar struct y otras dos no, y fueron a recuperar las que no sabían. Así que si van a usar struct, tienen que saber todo el grupo,
porque no sirve que dos avancen súper bien dejando a otros dos atrás, porque después cuando tienen que hacer la defensa y hablar un poco del código no lo pueden ni explicar, pobres, o sea, es un bajón, porque no pueden seguir el ritmo, porque no pueden explicar algo que no saben utilizarlo. Entonces tengan en cuenta de que si van a usar matrices o si van a usar struct, todo el grupo lo tiene que súper entender, tiene que saber por qué eligieron usarlo, qué beneficios trae usarlo, qué resolvieron usándolo, porque si no, si todo el grupo no lo maneja, queda atrás el compañero o compañera que no pudo seguir el ritmo y quizás con vectores simples lo podía resolver bien y era lo que había aprendido, pues muchas personas vienen de programar desde cero y que hicieron el nivelatorio, o sea, y tuvieron programación uno y ya, y después se van a encontrar con personas que quizás quieren estudiar la carrera para tener el título, para aprender un poco más, no sé, para después hacer una licenciatura o lo que sea, y hasta inclusive ya están trabajando en programación, y después otros que por ahí hicieron cursos. Entonces, cuando se trabaja en equipo puede haber muchas historias diferentes detrás de lo que saben, entonces tengan en cuenta eso, de que si usan struct y matrices, que lo sepa todo el grupo, y el que no lo sabe, también quizás en ese momento lo pueda aprender, pero bueno, que lo haya aprendido, ¿no? Y que lo pueda explicar y que lo entienda, porque si no queda muy atrás. Eh, Ahí Miguel tiró una que me parece que a varios les pasó y a todos nos pasó al principio, que es la de tener un solo CPP de funciones que nos queda recontra largo, ¿sí? Más ahora que quizá la lógica que manejamos es, nada, muy poca, muy básica, entonces resumir código por el momento es como que no nos sale mucho y terminan siendo CPP gigantescos. Lo que le decía es, pueden tener varios CPP, no tienen que tener uno solo, ¿sí? Yo lo que haría sería como la dupla esta siempre de .h.cpp. Es decir, si yo tengo funciones .cpp, tengo funciones .h. Si tengo jugador.cpp, tengo jugador.h. Estamos dados.cpp, dados.h. Tendría eso bien separado, aunque después tengamos que hacer muchos include de todos estos .h. En la lógica real, tal vez a lo mejor hay un solo h, ¿sí? O un h que acumula muchos CPPs porque van todos de la mano. ¿Sí? Los CPP tienen una lógica más de separamos más que nada lo que son los distintos lógicas propias del programa para que estén todas juntas, pero que tal vez conviven entre sí en muchas situaciones, entonces tengo un solo H con 4 o 5 CPPs, ¿sí? Por el momento no me metería mucho en eso. Hagamos la dupla, ¿sí? Un H, un CPP, un H, un CPP, pero pueden separarlos, ¿sí? Eso no, ningún problema. Tengan en cuenta siempre, si van a separarlo demasiado, que algunos CPPs pueden necesitar otros H. ¿Estamos? Que unas funciones que crearon en un CPP están consumiendo una función que tenían en ese CPP y como la movieron, bueno, voy a tener que llamar al H ahora de ese CPP a mi nuevo CPP. ¿Estamos? Eso tenganlo en cuenta. Por ejemplo, tengo gráficas en funciones.cpp que llama a lanzar dados. Y lanzar dados quizá lo puse en lógica dados. Bueno, voy a tener que llamar a lógica dados.h en mis gráficas para poder utilizar esa función de esa otra función que dejé en otro CPP distinto. Vayan haciéndolo a poco, si lo desarman, ¿sí? Hagan un CPP, pasen una función, fíjense que todavía funcione, vayan desarmando a poquito. Y si no lo dejan en uno solo, no pasa nada, es lo mínimo que se pedía igual, ¿eh? Un CPP, un punto H es lo mínimo que se pedía, así que lo pueden dejar todo ahí. Coméntenlo en todo caso, descubran cuál es la función del code block de buscar, ¿sí? Para que cuando estén presentando no tengan que estar con el scroll dándole hacia arriba y hacia abajo sin saber dónde está la función. Fíjense cuál es el find en el code blocks para yo poner el nombre de la función e irme directamente a esa función rápidamente. ¿Sí? Eso a veces nos pone nerviosos cuando no saben dónde están las cosas, ¿no? Y dice, yo creo que estaba acá y un compañero dice, no, más arriba, no, no, más abajo. Y están yendo y viniendo, bueno, agarren el find, ¿sí? El code blocks es mucho más fácil. y sí, esas líneas que están diciendo es normal, entre 500, 600, 700, sí, suele quedar con esa cantidad de líneas cuando se pone todo en un punto CPP. Así que en eso no se preocupen. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? ¿Descubrieron la ¿Alguno por página ahí? esa Ah, de ASCII? Esa en donde, por ejemplo, ustedes pueden poner enfrendados como está acá, ¿no? En el TPI que lo veo. Y está súper bien puesta esa palabra con un montón de caracteres. ¿Descubrieron esa página? ¿Cuál es? Sí, Sí, no crean que se hace a mano porque no se hace a mano eso, ¿sí? No, ya veo que hay alguno que está con un for dentro de un for dentro de un for intentando escribir enfrendados así. Hay una página, ¿sí? Donde van, ponen la palabra y ya les entrega un montón de estilos para que lo pongan en un string y directamente lo manden. Así que genial eso. ¿Y el RLUtils, alguien lo utilizó? ¿Alguien se animó a eso? sí,
También, genial, genial. Justo estaba viendo Nosotros lo de sangría, los chicos lo usaron mucho para hacer la facha tal del cual. jueguito y todo. Sí, con calma, que igual van a ver que según la compu que tengan, si le meten mucho RL útil, se ralentiza un montón. Eso es lo que tiene de malo por el momento de lo que son terminales. Digamos, si ustedes ponen un recuadro, por ejemplo, colorido y adentro te ponen un montón de cosas que están bien colocadas, van a ver que cuando se compile eso y se ejecute va a ser un ta, 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 todo hacia abajo, ¿no? Como el viejo internet cuando nos iba lento, y van a ver cómo está dibujando todo de a poquito. Así que vayan con calma, con el R-Lefties por el momento. Pero si lo usan, genial. Sí, más que nada el compañero que hablaba de la sangría, de mover tres y eso, ahí la función locate le puede servir bastante porque pueden ubicar las cosas donde quieran. Y en temas dados es buenísimo porque tienen que dibujar un solo dado. ¿Sí? Después con el locate le van diciendo, bueno, dibujámoslo acá y dibujámoslo acá, en lugar de estar pensando ustedes en cómo yo dibujo horizontalmente X cantidad de dados. ¿Sí? Con el locate ya se resuelve solo eso. Y ahí Seba tiene la mano levantada. Ya estoy muy hincha, pero no, iba a decir que el tema de el RL útil lo utilizamos un montón porque, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho la parte gráfica y bueno, había también, como es, Alejo se metió muchísimo en eso. Es una Eh, adicción igual, el RL y Utils, es porque vos genial. decís, voy a poner un botoncito acá y después terminás haciendo todo. Sí, Digo, sí, no, pongamos esto está así, pongamos esta, buenísimo. tiene colores, qué bueno, Pero tiene no fondo, se pongamos un tildó. recuadro. No No se se tildó, tilda no, 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 todavía. Tengo no miedo digo que de se que tilde, ahora se lo digo pase a los que profes y no, más que nada decía como que si lo cargan muchas funciones por ejemplo, de coloreo, de recuadros, de poner fondos y todo eso, ahí es cuando empieza como a ralentizarse. No, no tildarse, va a ir, el programa va a ir siempre porque es consola, así que no le cuesta. Pero sí van a ver como que mientras más le pongan, más lento va a ir como el dibujito que va a ir haciendo. ¿Estamos? ok. Más que nada si ustedes están, por ejemplo, me ha pasado grupos que tenían una función de dibujar marco, ¿no? Y lo que hacía era dibujar un marquito con un borde de un color y la parte de adentro de un color de fondo. Bueno, esa función sola, que ya es un for que tiene que recorrer y pintar todo eso, vos lo vas viendo cuando le pones un enter, el siguiente pantalla va bajando a poquito. No muy despacio, pero como que zap, ves como que baja. Y se van agregando las cosas de más despacito. Entonces digo, bueno, mientras más le metan, más lento va a ir las cosas, ¿sí? Pero no se va a tirar. Así que a los dados, todo, métanle Relutil que queda muy bien con eso. ¿Y alguien usó matrices para resolver alguna cuestión? ¿O Stru? ¿No usaron vectores nomás? Porque cuando usan, esa te la debo. No, está perfecto, está perfecto. Lo que pasa es que algunos usan matrices o struct y cuando lo tienen que explicar se traban un poco porque, bueno, nada, no es algo que han practicado demasiado y quería saber, y quería saber si alguno lo había utilizado. Struct y matrices está en el aula como, eh, a ver, unidad 7. A ver, esperen que chequeo. Está como unidad 7 matrices y struct, que como un material que no está obligatorio ni tiene que estar incluido en el TP, sino que es algo extra. Así que si alguno lo usó, le estaba consultando por si les tenían alguna duda o necesitaban resolver algo. Pero si nadie lo usó, está perfecto. Sí, Miguel. Eso mismo iba a preguntar, porque en el aula hay un video del profe José explicando y se me hizo muy parecido a los objetos en JavaScript, ¿puede ser? Sí, a ver, struct es como si viste cuando vos tenés las variables que son de tipo primitivas, no sé, las entero, booleanas y demás, que vos declarás qué tipo de variable es y vos vas a guardar ahí adentro, por ejemplo, en un int número, sabes que dentro de la variable que se llama número, vas a guardar un entero. En cambio, y el struct es como que va un paso más allá, ¿no? Te estás haciendo como vos tu tipo de variable, por explicarlo así de forma muy sencilla, ¿no? Entonces vos decís, bueno, mira, yo acá en este struct lo que voy a hacer es una variable de tipo persona. ¿Y qué va a tener mi variable de tipo persona? Bueno, yo como programador le digo qué va a tener. Es una estructura, ¿sí? Struct viene de estructura. Entonces, esa variable persona que va a tener, y bueno, un string nombre, un int, no sé, edad, un string email,
un Un string vector. dirección, ¿cómo? Un vector puede tener una matriz. Digamos, es un Sí, mundo adentro completamente puede alocado tener. esto, ¿eh? Sí, adentro puede. Ahí me están haciendo reír con lo del cómo, y ahí ya le metieron un for de cómo. Este, sí, o sea, el struct es una variable que vos le vas a decir que va a contener adentro y vos ahí podés hacer, no sé, el struct persona, el struct dado, el struct carta. Entonces, por ejemplo, en un struct carta vos tenés el palo y el número, por ejemplo, ¿no? Entonces vos podés tener un char que sea el palo, por ejemplo, no sé, que el palo sea pica, o un string que sea pica, y en int el número, sí, el valor de la carta, por ejemplo, no sé, por decir cualquier ejemplo, ¿no? El dado, por ahí el struct dado, no sé, no serviría mucho, pero por ahí un struct de carta, un struct de persona, un struct de jugador, ¿no? Porque el jugador puede tener un nombre y un puntaje. Entonces, a veces acceder a esas cosas con el struct es sencillo. ¿Por qué? Porque vos le decís, no sé, por ejemplo, si yo me declaro un struct de tipo jugador y quiero acceder al nombre, yo que le pongo jugador 1 punto nombre, entonces yo ahí estoy accediendo al nombre, se accede con el punto, ¿no? Y ahí siempre se usa, claro, otro struct dentro de otro, sí. Y ahí se usa siempre lo que es referencia, ¿sí? Porque como son variables como que tienen varias cosas, sí o sí es por referencia y no, cuando lo tienen que comunicar por parámetros van a verlo. Pero bueno, eso es algo opcional. Está bueno que lo vean, ahí está en el aula, al igual que matrices, que muchas veces las matrices se terminan usando cuando yo puedo guardar, no sé, si quiero hacerme una matriz de ganancia, yo siempre tomo, no sé, como lo venimos trabajando con el número de artículo y ventas, por ahí es sencillo porque es un ejemplo que ya lo venimos laburando, pero por ejemplo yo me puedo hacer una matriz que en las columnas sea el número de artículo, en las filas sea la marca. Y bueno, no sé, y yo le pongo en ese casillero, en esa celda, visualícenlo como si fuese un Excel, le pongo la ganancia. Entonces yo ya sé que por esa marca, ese número de artículos, ya está, porque me sirve eso. Y porque yo puedo tener, no sé, el número de artículo 10 que es de marca Samsung, y bueno, yo todos los artículos 10 de la marca Samsung que vendí y le acumulo la ganancia ahí o las ventas ahí. Entonces, lo que te permite la matriz es manejar dos cosas, ¿no? Dos informaciones, las que me guardo en las filas y las que me guardo en la columna. Entonces se suele usar para eso. Lo que suele generar confusión es cuando las tenemos que recorrer para guardarle la información y cuando las tenemos que recorrer para mostrar la información, que tenemos que recorrerlas con un for dentro de otro for, donde el for exterior va a recorrer las filas o las columnas según cómo lo configuremos y el ciclo interno va a recorrer lo otro. A mí me sirvió mucho cuando lo utilicé, o hacerlo en Excel, pero bueno, después cada uno encontrará. Y bueno, y si no lo usa, no lo usa. Lo que pasa es que hay veces que los grupos encuentran una solución usando matrices y está bueno porque te soluciona quizás en un paso las filas y las columnas con esos datos, te solucionan lógica y código, pero bueno, después hay que recorrerlos con un for dentro de otro y ahí por ahí se les hace lío. Entonces, por eso les consultaba si alguno lo había usado, como para ayudarles si tenían alguna duda o demás, pero veo que fueron todos por vectores y Struct nadie usó, así que no hay problema. Sí, en este caso Pero el sí, mírenlo. juego tiene la particularidad de que no juegan como uno contra otro en sí. Viste, como que tienen dados Claro, objetivos y juegan contra sí mismos prácticamente. Si jugasen un jugador contra otro jugador con sus dados, y quizás ahí uno puede tener una matriz de dos jugadores por la cantidad de dados que tienen. claro, Entonces mantengo todo el tiempo las cositas juntas y es mucho más fácil moverse con ese índice. Decir jugador uno índice cero, jugador 2 índice uno y cada dado del cero al 5 también lo recorremos fácilmente. ¿Sí? Es un vector de vectores. Si ustedes lo ven, una matriz no deja de ser 2 por 6, son dos vectores de 6 en verdad. Que es más fácil recorrerlo y no nos ahorramos usar, no sé, una condición o algo para llamar un vector u otro. sí, Pero está tengan en bueno, lo van a cuenta ver, que, seguramente lo van a ver. Seguro, segurísimo lo van a ver. tengan en cuenta que este TPI es bastante sencillo. Por ejemplo, en el que había hecho yo, tenía mazos de cartas Ese y. era complejo. Vos hiciste el de. Sí, ya me acuerdo que hiciste vos. Sí, sí, el de Ay, se me Clunch, fue el era. nombre. Se me fue el Clunch, nombre. El clutch, ahí está, sí, el me clutch. acuerdo. O clutch, no sé cómo se pronunciará. Alguno. Eh,
Algunas de las dos opciones. Sí, tenía más, entonces ahí sí, yo había usado el Carta, ¿por qué? Porque yo tenía el palo y el valor y había usado matrices para recorrer los jugadores y había hecho unas magias ahí medio locas porque como tenía mazos, tenía el mazo del jugador 1 y el mazo del jugador 2, entonces nada, recorría la matriz hasta la mitad para el jugador 1, de la otra mitad para el otro lado era para el jugador 2, entonces tenía ahí varias cuestiones y también se podían bloquear cartas, entonces tenías que hacer ahí como unas cuestiones ahí de que no podía robarse cartas. Si vos decías, no sé, le quiero robar esta carta al jugador, por ahí estaba bloqueada, porque el otro te podía bloquear cartas. Entonces yo era como que jugaba con Ale y Ale me decía, bueno, te quiero robar el 10 de pica. No, no podés porque yo la bloqueé. Bueno, tenía mucha lógica, entonces, bueno, sí había resuelto con Strugi y matrices, pero bueno, porque simplificaba. Pero en este que son Acá dados, tienen un bloqueo chiquito, si lo piensan en el juego, ¿eh? No sé si alguien me lo puede decir. ¿Cuál es ese bloqueo chiquito que tienen ustedes en el mismo juego? Digo, para que lo tengan en cuenta, por si no lo hicieron, háganlo, ¿sí? Ustedes tiran 3 dados. No, vamos al ejemplo inicial. Yo tiro mis 6 dados. Elijo 3 de esos para justamente obtener la suma de lo que sea el número objetivo, ¿sí? Ahí en esa acción ya hay un bloqueo, si lo piensan, porque yo puedo elegir el mismo dado. Yo puedo decir 1, 1, 1. Elijo 3 veces el dado 1. Ahí vamos. Entonces, bueno, ahí ya tiene un bloqueo chiquito. Yo si elegí uno y lo elijo de vuelta, me tiene que ser un cartel de no, no, no. Vos no podés elegirlo de vuelta, pues ya lo elegiste. Eso, bueno, si ya lo hicieron con vectores booleanos o lo que sea, es como un bloqueo chiquitito que tienen que tener y tienen que validarlo. Si no lo hicieron, háganlo porque probablemente eso sí lo tomen, ¿eh? lo que más que nada el tema de que no es un TP complejo es porque lo están trabajando de a 4 personas, que no es un TP complejo, entonces la exigencia quizás del otro lado va a ser, bueno, no es un TP tan complejo, son 4 personas laburándolo con tanto tiempo, no sé, con esta ventana de tiempo para hacerlo, que traten de llevarlo lo más completo posible, ¿no? Y si hay cómo arreglo esto. Eh, Me parece que ahí les metiste alguna validación que no la habían contemplado. Lo pueden Con lo arreglar del- con mucho, mucho, mucho café y el fin de semana largo. Lo van a arreglar ahí. Vayan validando. Si elegí uno, ¿cómo hago para que si me eligen de vuelta no lo pueda elegir? ¿Sí? Sí, uno es muy difícil, sí. Todo trabajo uno solo es difícil porque te perdés. Te vas ahondando en código, código, código y llega un momento que uno pierde el objetivo inicial, no sabe dónde está parado. Siempre está bueno trabajar en grupo para que te traigan de vuelta. Y decir, no, esto no es importante, no te metas ahí. Bueno, yo me acuerdo que cuando lo tuve que hacer era un desastre probándolo, porque claro, como yo no juego y no me gusta mucho jugar, era como, no sé qué carta salió, no sé qué hay que hacer cuando sale esta carta, no sé. Entonces era como, bueno, yo no resolvía toda la parte lógica y después tenía a mis compañeros ahí jugando y probando el juego y yo arreglando las cosas que íbamos encontrando, pero necesitaba de alguien que lo juegue, que lo analice según las reglas, porque era como, no. No sé qué hay que hacer acá, no sé cuántos puntos tiene que sumar, no quiero jugar, era una negación con jugar. Así que si ustedes se lo toman ahí un poco más divertido, por ahí lo llevan mejor. ¿Lo podés convertir en cero después de agarrarlo, tal vez? ¿Qué decís? A ver, El voy a dado. dar A ver, yo mi no validación entiendo qué primero. es. Yo tengo 6 dados. Elijo el dado uno. Lo que está diciendo es convertir ese número en cero. Obviamente Sí, primero tomamos la suma. Lo convierto en cero como para decir, bueno, si lo elijo de vuelta y está en cero, no lo puedo elegir de vuelta. Lo cual está bueno porque, digamos, si yo tengo un dado de 6 stock y puedo tirar 3 únicamente, bueno, también podríamos validar que si el otro me pone 4, 5, 6 u otro número distinto y no validamos eso por error, bueno, si está en cero tampoco podría creo agarrarlo. que eso de lo del cero lo habíamos charlado la vez anterior, de que sí, que después preguntar, que cuando necesitas elegir otro dado, preguntar si es distinto de cero, como para saber que si, si esa posición está vacía o no. Pero bueno, también pueden hacer esa o ir por hacer como un vector paralelo de booleanos y poner en true o en false si ese dado lo tomó o no. Eso es como lo resuelvan Es el ustedes, mismo como índice, lo tal mejor. cual. O sea, dado uno, índice cero de ambos, de un vector de dados o de booleanos, ¿sí? Modifica un valor, es exactamente lo mismo. Lo bueno quizás que no pierdan el valor, pero en este caso ustedes si ya eligieron uno no pueden volver hacia atrás
y decir, che, me equivoqué, no quiero este dado, quiero otro. ¿Sí? En ese caso, ponerlo en cero no me sirve porque deberíamos recuperarle el valor, ¿sí? Si pudiésemos ir hacia atrás. En este caso lo que pasa es que, bueno, elijo uno y ya está. Ya una vez que elegí el camino ese de ese dado, tengo que continuar hacia adelante. Así que poner en cero sí funcionaría, está bueno. Sí. Si te dan cuenta es eso más que nada. Es un juego que parece que es de uno contra uno, pero si lo piensan muchas veces, en verdad es de uno contra sí mismo. Te dan dos cartas, de cartas, yo sigo con cartas, ¿eh? Te dan dos dados directamente y sale un objetivo. Y el objetivo después es respecto a mis propios dados. Entonces un turno es prácticamente uno contra sí mismo. ¿Estamos? Después uno contra otro va al final respecto a, bueno, te paso dados, no te paso dados, cuántos puntos tenés vos, cuántos puntos tengo yo. Pero en sí el juego no es que tengo que tener los dados de uno, los dados del otro, competir ahí entre sumas de dados y esas cuestiones que ahí me obligaría a tener más de un vector. Acá es un poquito más simple, desde ese lado si lo pensamos bien con esa lógica, ¿eh? Y para mí también, si le van a sumar validaciones que quizás no contemplaron, estaría bueno, o por lo menos como, bueno, no sé si les sirve, lo toman, de hacer funciones que validen lo que están queriendo validar. Entonces, al momento de meter mano en el código, estarían llamando a esa función, o sea, pueden comentar ese bloquecito de código, lo comentan, el que funcionaba y el que estaba ok hasta ese momento, llaman a la función de validar, no sé esto, ¿no? De que recibe una función que recibe un vector de booleanos. Entonces, esa función recibe el vector de booleanos y ¿qué va a hacer? Me va a validar que ese dado, no sé, esté en true o en false. Entonces, lo resuelven en una función y en ese bloquecito que necesitan validar eso, llaman a esa función de validar. Entonces, no están quizás editando tanto el código, sino solamente comentan ese bloquecito que necesitan hacer esa validación y llaman a la función que les valide lo que necesitan. Lo mismo esto de que si tienen que corregir esto de validar algún ingreso o lo que sea, no hagan todo el bloque de código ahí, sino que hagan, no sé, una validación que sea el de validar SEIN, ¿no? Que sea la que recibe el SEIN.fail y demás, por ejemplo. Este, consulta, Estamos con ¿puedo el tema separar? de Sí. vectores, cómo hago yo un vector de booleano para poner todo en false directamente. Acuérdense que los Ah, booleanos, si yo le pongo ceros, los toma como falso. ¿Estamos? Es lo único que analiza un booleano es si los bits está todos en cero. Si está todo en cero es falso. Y si alguno tiene un uno, bueno, listo, esto ya es true. Eso es lo que analiza. Entonces, llaves simples a un vector de booleanos pone todo en cero, ¿sí? Que sería el false. Así que así directamente se hace. Después, si pueden, ojo, lo que sí está bueno, si estas cosas están buenas de ponen cero, hablamos todo esto, ¿no? Pero en el programa, si pueden poner true y false, es mucho mejor. Acuérdense que true y false es de C++. Uno y cero era la forma en que se utilizaba en C, que no tenían true y false. ¿Estamos? Si bien por debajo está haciendo lo mismo, está guardando un uno, está guardando un cero, ya en C++ nos manejamos con true y false, que es más legible al momento de verlo y todo eso. Así que si pueden claro, aparte, utilizarlo con true y false, mejor. Sí. sí, aparte fíjense que cuando escriben true o false sin comillado, porque acuérdense que la doble comilla es para marcar que es un string, pero cuando escriben true y false sin las comillas, fíjense que se pinta de colorcito, así que saben ahí que lo detecta el lenguaje de una. Y está bueno para aclarar que no le pidamos uno o 0 al usuario. Estamos, pidámosle siempre una opción de S o N. Él quiere seguir que no sea uno o 0, porque no es amigable eso. Él quiere seguir S o N. Y lo que pueden hacer ahí es validar Ese, siempre que sea claro. S mayúscula, S minúscula. De Ujú. ambas, ponen todo a mano si quieren. La opción es igual a S mayúscula o es igual a S minúscula. O usa un método que se llama TwoUpper, que no sé si lo vieron acá. TwoUpper se llama. Que pasa los caracteres a mayúscula. Entonces validan uno solo pasando la opción que les dio el usuario a tu Upper y lo validan directamente con una sola S mayúscula. Me gustó el vector de Google, con el vector booleano también puedes hacer un sistema de remover número elegido. Claro, sí, 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 o sea, hacer un vector de booleanos en paralelo tocas lo menos, lo menos posible el vector original que se está usando en ese momento. En general sirve eso para cuando no querés perder valores y demás. En este caso, bueno, como decía Ale, en general si primero lo sumás, ya ese valor no te sirve, pero si en algún momento nosotros tenemos que devolverle al vector los valores o lo que sea, se complejiza. En cambio, si usamos un vector de booleano, ya lo controlás desde ahí sin tocar el vector original. Entonces eso está bueno también. ¿Y qué más? No, más Esperar que que nada se yo me... quería preguntarle, así, sondeo general, ¿no? Somos Sí, 20, bueno, en verdad somos 18, si no me equivoco.
los 18 que estamos acá, todo lo terminaron en el juego, sacando validaciones chiquitas, cosas que tengan que terminar de hacer. ¿Todo lo terminaron ya en el juego? ¿O Claro, no hay hay alguno que dudas está puntuales que tengan ustedes de algo que estén trabados, algo, tal porque cual? se No sabemos desperdicia. si es que no hay dudas porque, porque lo terminaron y ya está, no hay dudas, o porque no lo empezaron. Entonces, para ver bien por dónde andan. Y acá no los vamos a juzgar si no lo han empezado, o sea, les vamos a ayudar. El juego Yo todavía no realmente, lo pude empezar por tema de sí, que tuve problemas con mi computadora, tuve que, imagínate, resetearla de fábrica, perdí todo y ahora estoy tratando de poder tener el compilador de vuelta y estoy teniendo errores. Tuve que instalar otro en compilador, así que ¿Qué compilador estás instalando? estoy usando el Visual Studio ahora, Ok. pero no el Y normal, otro, uno nuevo. en el Visual Studio Code, no. O sea, el code, pero digamos de un fork distinto de otro, tipo el cursor o algo Sí, así, creo que imagino. era el de Ok. Microsoft o algo así. El tema es que yo con CoreBlocks me lo volví a instalar y me está tirando un error de compilador, tipo de GBDU y no me deja compilar, no me deja hacer nada. Hacé una cosa, andate a la terminal cuando tengas un ratito. ¿Sí? ¿Sí? Cualquier terminal, ¿viste? Pones, o CMD, pones, ¿viste? Cuando vas a Windows y Sí, pones G++, directamente G++, si te animás, le pones guión versión. Y ahí te tiene que salir la versión del compilador. Si no te lo pones, es porque no te lo está leyendo la terminal. Y si no ok. lo lees la terminal, tenés que ponerlo como una variable de entornos. Tenés que ir a variable de entornos y decirle vos, andate hasta la carpeta bin de mi compilador y la dejás como Ujú. variable de entorno para que cuando vos pongas G++, ya directamente con la variable de entorno va a esa carpeta y lo lee. ¿Sí? Eso es lo que más me parece puede estar pasando, porque el compilador por lo general no se instala de por sí, es una carpeta que ponemos en C, por lo general, o el Sí, CodeBlocks la lo pone Gemin. directamente adentro. Claro, exacto, la G, exacta, la MinGW El- lo que hace directamente es, o está dentro del CodeBlocks cuando lo bajamos, y ya lo deja sí, ahí, y está ahí en ese espacio, y CodeBlocks se encarga de poner una variable entorno directamente, o la bajamos nosotros, la dejamos en C, yo por lo general la dejo en C directamente, y le creo la variable entorno hacia C, esa carpeta, carpeta bin que tiene internamente todos los .exe que tiene, bueno, justamente los compiladores, ¿no? G++, GCC y todo lo que tiene ahí adentro. Puede ser lo más que me atrevo a decir que si lo estás bajando por tu cuenta, el compilador, es que sea una variable de entorno. Sí, es lo más ok, probable. Entonces anda CMD, ¿viste? Pones tecla Windows CMD para ir a una terminal, a una consolita de comandos, y ahí pones G++. ¿Sí? Si sale un error de que no reconoce G++, es la del entorno. Si sí lo reconoce, entonces ahí sí hay que aviso a Studio Code y ahí, meterse en los settings de compilación para ver por qué no está reconociéndola a él, prácticamente. sí. Pero ese es el, para entender, ¿es el Visual Studio Community en donde estás ahora? El pesado, Creo que digamos, el que pesa es. como 15 gigas ese. Sí, creo que sí. Que Es el que tuviste que tiene vos como. decirle, El que es violeta. esa, está. Sí, ese encima Sí. lo reconoce solo porque está pensado más que nada para eso. Incluso muchas veces, no me acuerdo si ya venía. Vos cuando lo instalaste, viste que te decía para qué lo ibas a usar. Y hay unos lugares que decía para C++, juegos y cosas Sí, así. sí, sí, yo puse Si solo le C++. ponías C++, mira, tendrían que haber agarrado directamente un compilador ahí, directamente, No, no, igual automáticamente. el tema del error de compilador me aparecía solamente con CodeBlocks. Ok, ok, listo. Y Ya entendí. recién ahora pude instalar el otro, porque recién se me acaba de Y, instalar. y el Visual Studio, ahora te vas a fijar después si te va. Sí, 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 sí. Está bien, si es de CodeBlocks es porque lo bajaste sin compilador. ¿Viste que hay un montón de links para bajarlo? Sí, sí. Hay uno que es Sí, bajarlo con MinGW. Yo no lo recomiendo por lo general porque es un compilador recontra viejo el que quedó. Sí, van a ver que es el MinGW 6 y ya están por el 12. Tampoco es que utilicemos funcionalidades del compilador 12 todavía, ¿no? Que es C++20, otro tipo de funcionalidades que están buenas. En Struct es recontra útil, C++20. Cuando lo vean el próximo cuatrimestre, quizás sí les dan ganas de instalarse un compilador mucho más avanzado porque lo van a necesitar ahí. Pero ahora por el momento, con el que viene el 6 si se animan, nada, lo bajás directamente y lo instalás con el que te viene. bueno, dale, gracias. ¿Sí? Fíjate, ahí tiene, hay un montón de opciones de cómo descargarlo. Hay una que dice CodeBlocks, MinGW 6 punto no sé cuánto. Y ya te bajas ese y ya te lo instala solo. Ok, bueno, dale, gracias. ¿Mm? No, por favor.
Ahí decía justo Leandro. Yo no, igual creo que no hay mucha gente con este problema todavía, ¿eh? Pero sí, van a ver que si ustedes usan Visual Studio Code, hay un launch.json que tiene que configurar para que agarre el compilador. Si no, hay un plugin que se llama Code Runner. El Code Runner lo que hace es simplemente son muchas líneas de comandos, una para cada tipo de lenguaje. Entonces determina, cuando ustedes le dan compilar, les agrega un botoncito en Visual Studio Code directamente para compilar y ejecutar. Le determina directamente que, bueno, si es un CPP, tengo que lanzarlo con esta línea de comando y ya la tiene como ahí instalada. Y le sale una terminal o en la terminal de Visual Studio Code ya le ejecuta directamente ahí. Está bueno Runner, sobre todo si después quieren agregar banderas y cosas, no lo van a ver todavía. Pero el próximo cuatrimestre, si quieren hacer juegos con Visual Studio Code, probablemente tengan que agregar muchas banderas que creo que el Code Blocks no sé si las deja agregar, ¿sí? De tipo de encoding y cosas de ese estilo. Lo bueno de Code Runner que pueden ir hacia esa línea de comando que ejecuta el compilador y agregarle un montón de banderas que van a necesitar. Tema para un próximo igual, ¿eh? Así que, ¿quién más? ¿Quién más está con eso? Con el proyecto que todavía lo está ahí sin empezar. Bueno, ahí Leandro dice que el vector de booleano ya funciona porque le puso un Buenísimo. else. Claro, bueno, genial. Y sí, es que sí, a veces las validaciones, eh, cuando está bien estructurado el código, no tenemos que hacer demasiadas cosas porque es ante un ingreso o ante una opción de hacer algo, validarla y tirar el cartelito. Entonces, por eso Ale les decía que bueno, con paciencia, con tiempo, lo van a ir probando y demás. Así que está bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, alguna consulta más que haya. Y si no, bueno, cerramos y a dormir de Sí, de lo que vueltas. quieran, sí, de cuestiones técnicas, ojalá, ¿no? Cuestiones técnicas si quieren, TPI, dudas que tengan de las consignas, de la defensa, que, no que tengan duda de cómo van a ser la defensa, lo que tengan pensado, lo que tengan duda, tírenla, ¿sí? Así ya estos últimos minutitos lo aprovechamos y cerramos la clase. Entiéndanlo muy bien el código, gente. Si eso es algo que a veces está bueno siempre decirlo, no entiendan solamente su parte de código, entiendan todo general. Porque si de golpe viene Daniel o viene Brian y les dice, bueno, generame una función que haga determinadas cosas, o que cuando los dados salgan de determinada manera me otorgue puntos, ustedes van a tener que saber dónde poner esa función. Cómo hacerla únicamente no, digamos, en cuanto a la lógica, sino después cómo implementarla, cómo agregarla, anexarla al código que ya tienen. Y si solamente hicieron estadística, el mayor y un par de cositas más, no van a saber cómo poner esa función en el programa. Entonces, más allá de que entiendo que todos se lo separaron en el programa y cada uno está haciendo su parte, traten de leer todo el código, ¿sí? Entender bien dónde están las cosas. ¿Estamos? Porque por más que sea una defensa individual, y ustedes pueden tal vez decir, bueno, yo hice esto, les pueden preguntar, pero pará, ¿y esto cómo funciona? Y si no lo hicieron ustedes, tienen que saber responderlo también eso. Así que léanlo. Eso más que nada porque ayer nos pasó un montón. Gente que vino y dijo, yo hice solamente esto lo hizo otra persona y no lo entendían del todo. Y bueno, la idea es que todos entiendan todo acá. Sí, puede pasar que les digan, haceme una función que cuando los dados salen de mayor a menor me otorgue 10 puntos. Bueno, la función es fácil, de crecer y todo eso ya lo hicimos muchas veces. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo pongo? ¿Qué me devuelve? ¿Cómo le sumo los puntos? ¿Sí? Sin que se rompa el programa como viene hasta ahora. Eso ténganlo muy en cuenta. Y detalle que ya vimos, si utilizan librerías que no vimos, probablemente le digan que no, tipo vector, si utilizan, le van a decir que no, que vuelvan la próxima. Variables globales le van a decir que vengan la próxima. Si el juego no está terminado, le van a decir vengan la próxima. Si el juego no hace lo que se espera, vengan la próxima. ¿Sí? Eso siempre. Si no hay funciones, vengan la próxima. Sí, hay muchas cuestiones que tienen que resolver antes de ir. Yo entiendo que la lógica, todos lo hacemos, la primera vez lo hacemos todo en el main directamente porque es más fácil. Después modularicen bien, modulen bien, mejor dicho. Pongan todo el switch del menú, cada switch que tenga una única función, esa función que sea, si es la principal,
tengan más funciones siempre, tengan todo en los cpp.h. ¿Vieron la parte última del programa, perdón, del PDF que dice lo que hay que tener en consideración? Préstenle mucha atención, porque apenas ven que no hay punto H, probablemente le digan, así no se puede, venir la próxima. Y todas esas cositas, mucho, mucho detalle en eso. Un segundo, a Federico Wolf le aviso que le mandé un mensajito privado a él, por si no lo vio, que cualquier cosa nos avise. ¿Por privado o dónde? Acá Ah, acá. en el chat. Ok, ahí lo estoy leyendo. Gracias. No, por favor. Y una más, los vectores, acuérdense, son constantes, ¿sí? Si tienen vectores con variables o de longitudes variables, pónganle constantes, ¿estamos? Eso es porque no pusieron la bandera que ya vimos, que había que poner en el CodeBlocks para que no se puedan generar ese tipo de vectores. Daniel es bastante quisquilloso con eso. En verdad todos lo somos, ¿sí? En programación uno y 2. Así que traten siempre de que sea, lo repito una vez más, los vectores que sean siempre con variables constantes, o un literal si quieren, ¿no? Pero que no sea una variable directamente simple. Si ustedes pueden generar un vector con una variable simple, es porque es de longitud variable. Es decir, que yo le puedo pedir al usuario, ingresarme un número y yo ese número se lo puedo poner al vector para que justamente se cree en el momento de ejecución. La idea acá sería es justamente eso, que controlen esas cositas, que si siempre vimos vectores con variables constantes, lo sigan haciendo así, ¿sí? A la primera que vean que hay un vector con una variable simple, ahí de vuelta, van a cortarles y le van a decir, vengan el próximo. Entonces, detallecitos que fuimos viendo clase a clase, repitiendo todo el tiempo y diciendo, tengan cuidado con esto, con esto, con esto, ténganlo ahora sí muy presente porque les pueden decir, por cualquier cosa de esa, vengan a la próxima. Tal cual, como dice Leandro. Sí, si lo hacen con longitud variable, están en C y no en C++. En C99, de hecho, para ser más exactos. Te tiraba todo. Eso, variables globales para nada, ¿sí? Ninguna variable global. Yo sé que son muy cómodas, pero tampoco hay. Y muchas veces lo que sucede es que, si bien no tienen variables globales, tienen todo en el menú, ¿sí? Es como que cada switch del menú tiene toda la lógica. Y de golpe, case uno tiene toda la lógica del juego. Case 2 tiene toda la lógica de estadística. Y si bien no hay variables globales, es como que casi que sí, porque digamos, están utilizando la variable de la función del switch o de donde tengan el menú. Entonces están compartiéndose cada case las variables de por sí, ¿sí? Evitémoslo eso, que cada case tenga una función y si esa función hay que pasarle un montón de parámetros, se lo pasamos. Y ahí vamos a ver que muchas van a ser de tipo referencias, algunas son vectores, no van a necesitar ningún tipo de pasaje especial y otras van a ser simples. ¿Sí? Y ahí la idea justamente de organizar bien dónde tengo las variables puestas para que cuando yo salgo del juego y me vaya a estadística, toda la información que conseguimos generar también vaya a estadística y se pueda poner. La semilla random, ahí está buena la que dice José, una sola vez. Si eso lo vemos muchas veces, vemos que la ponen un montón de veces. El srand, que ponemos con time null, la vemos en muchísimas funciones al mismo tiempo. Entonces acuérdense que va una sola vez. En el main, póngala, si quieren, ¿eh? La idea de esa función es que inicialice random con un solo número, que es el de la hora de pantalla que tienen ustedes ahí, y ya está, no se toca más. A partir de ese número que inicia, ya todos los rand que ustedes vayan llamando van a utilizar esa inicialización. Funciona también, tal cual. Si la ponen en el main, siempre funciona porque acuérdense que el main es lo primero que se ejecuta. Así que sí o sí en el main sabemos que va a pasar por ahí y no hay chance que no pase por ahí, ¿cierto? Entonces la ponen en el main, se va a ejecutar sí o sí el srun, la semilla, y el resto de los CPP que tengan un run lo va a utilizar tranquilamente ya. Si la pongo en una función y por casualidad, porque me olvidé, lo que sea, después hago un run en algún lugar distinto y no pasamos por esa función donde puse la semilla, bueno, estamos usando un run que no se inicializó. Entonces, siempre, siempre, todo lo que digan, esto se tiene que inicializar sí o sí, van en el main. Y creo que nada más, ¿eh? Advertencia hasta acá. ¿Qué otras dudas tienen?
La que tengan, ¿eh? La más simple, la que ustedes digan, no sé si preguntar esto porque tal vez es una tontería, pregúntenla, no se queden con dudas. Sebas, Estoy queriendo mejorar un ingreso y utilizando ahora una cadena, bueno, un vector de char, para así de paso sí, puedo delimitarle cuánto puede ingresar el usuario, caracteres. porque si no va a alterar todo, mete un nombre de 100 páginas y me arruina. Entonces, yo ¿Con qué tengo lo una estás? pequeña duda. Es una duda muy pava, pero seguramente ya se explicó, pero bueno, por las dudas pregunto. Sí. Eh, Cuando yo ingreso los datos, ¿no estaría esperando a que yo presione Enter cada vez que ingreso o sea, si por ejemplo, tuviera que ingresar el nombre Sebas, ¿no Ujú. tendría que hacer S, Enter, E, Enter, B, Enter? No, no. Según cuál utilices. ¿Sí? Si utilizas el getChar, no. Por lo general, ya cuando le ingresas una letra, directamente ya la toma y termino ahí, porque espera una sola. Listo, ahí está, ¿Sí? Headchar. Igual de todas formas, puedes utilizar el sein.getLine, es lo que más se utiliza. Bien, Sein.getLine, ahí vos le tenés que poner, son dos parámetros. En el primero le pones la variable, el vector, en este caso, o la cadena de carácter, y en el segundo, que está buenísimo, le pones la longitud que tiene. Entonces ya ese getLine se asegura de que va a llenártelo con la cantidad de letras que vos le pongas, ¿sí? Hasta -1, que es donde guarda el espacio para el carácter nulo. Entonces no nos rompe lo que sería la estructura de la cadena. Si utilizan Sein únicamente, lo que puede pasar, eso, el compilador tiene esos comportamientos, a veces a respeto y a veces no. Puede pasar que si mi cadena de carácter son de 10 letras y yo le puse 12 letras, me pisa todo, me deja dos incluso fuera de rango y lo que es el carácter nulo lo pisó y lo perdimos. Entonces, ese input o getLine lo que tiene es que me respeta ese carácter nulo siempre. ok, bien, Lo importante de las cadenas es eso, que yo, por ejemplo, quiero poner hola, únicamente son 4 letras, acordémonos que tenemos que hacerlo de 5, porque hay uno siempre que es ese carácter nulo, que lo necesitamos sí o sí. Lo necesita el Seout, en verdad. El Seout lo necesita para saber dónde termina la lectura que va a hacer. ¿Estamos? Entonces, si yo digo, voy a poner hola, bueno, es un vector de 5. ¿Estamos? De hecho, ustedes si lo inicializan directamente pueden probar, hacen un char, palabra de 4 igual a, y entre comillas dobles, que es la forma de inicializar una cadena de caracteres, pueden poner hola, les lanza un error inmediatamente, porque dice, no, no, estás poniendo más de lo que tenemos. Y la pregunta que uno se hace es, ¿pero por qué? Si puse 4 caracteres y vos sos de 4, y es porque ella sabe que hay uno que está reservado para el carácter nulo. Entonces vos podés poner únicamente 3. ¿Sí? Entonces, la palabra que quieran poner, +1 siempre es la longitud que le ponemos. ¿Se entendió eso ok, más o menos? sí. Voy a tener que Es un repasar poco. bien cómo funciona Headline y Headchar. Sí, sein.getLine. Van a ver getLine es únicamente para string. Si lo pongo simple y solamente getLine, es string. Si es sein.getLine, es para cadena de carácter. Perfecto. Y el getChar, si vas a hacer un for o un while, donde vas a estar pidiendo palabras, 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 palabras. Y no te olvides de ese contador, vas a necesitar la última posición para el último, último, cuando salimos del while, decir, bueno, vos que sos el último, sos igual a el carácter nulo. Si se lo tenés que agregar a mano, si le vas con el getChar. Bien, ¿Sí? perfecto. Yo pongo HOLA, Enter. Entonces vos tenés que validar. Ingresaste una Enter, cortamos el while. Pero afuera del while, yo digo, bueno, ¿dónde quedó mi contador? ¿Quedó en este número? Bueno, ahí en ese índice que me quedó, le voy a poner carácter nulo para cerrar justamente la palabra, porque a lo mejor es una cadena de 10, de 20, y le pusiste una palabra de 4. Entonces vos querés que después del cuarto te ponga el carácter nulo. ¿Sí? ¿Para qué? Para cuando hagas un out no te lea los 20 caracteres, sino que te lea solamente esos 4 de la palabra que tiene realmente. Perfecto. Carácter nulo era barrita invertida y cero, ¿no? Exacto, sí, con comillas simples es un carácter, así que comillas simples, barra invertida, 0. Y ya con eso ya está. Perfecto. Impecable. Genial, Mil buenísimo, gracias. buenísimo. Igual, si no, de última, en el foro de Vector lo pueden dejar, ¿eh? Pues tranquilamente pueden decir, che, estoy probando cadena de caracteres, no me sale esto, aquello, dejan las dudas ahí, está buenísimo también. Ok, Y ahí José, mira, ahí José justo lo puso. Same.getLine y pone nombre de vector, tamaño. Tamaño +1, sí, puede ser. Está bueno. Yo le pondría el tamaño del vector, tal cual lo dejaron, ¿eh? Por las dudas. Sí, pero exactamente es así como lo pone José. Así que nada, dicho esto,
van a ver cadena de caracteres, es algo que van a usar mucho el próximo cuatrimestre. Van a seguir usando strings el próximo cuatrimestre, pero va a haber un punto en donde sí o sí ese string lo van a tener que pasar a cadena de carácter. ¿Estamos? Y hacerlo con un dato más palpable, más real, que yo pueda guardar. El string no se puede guardar. Así que no sé qué dicen, chicos. Seguimos con alguna más. Vamos cortando acá, como quieran, Perdón, ¿eh? profesor, yo tengo una duda. Sí, ¿Qué preguntas van a hacer? O sea, ¿tienen algo, digamos, no sé, ponerle, no sé. ¿Cómo hiciste tal función? ¿O cómo de harías? todo. Ah, ok. Inicialmente van a correr el juego, después le van a preguntar uno por uno qué fue lo que hicieron. Le pueden preguntar a medida que vean el código qué hace esto, pero mientras más se vayan mostrando ustedes inseguros al momento de mostrar el código, que no se entiende muy bien lo que hicieron porque tal vez los conceptos no son claros, ahí quizás ya se meten más con tema de conceptos. Debe haber, decime cuántos parámetros hay en las funciones, qué hace cada uno. Digamos, se pueden meter en conceptos más teóricos de lo que vivimos. Estamos así que esa recomendación es que entiendan todo lo de todos y al momento de presentarlo, preséntenlo con esa seguridad. Estamos de esto hace esto y lo pasé por parámetro de referencia porque lo voy a modificar, que se entienda realmente que lo que hicieron les quedó claro a ustedes. Ah, ok, Exacto. porque yo en la parte teórica me defiendo, como tengo buena memoria, me defiendo, pero después en la parte de código ahí me cuesta un poco más. Sí, teórica puede ser si les preguntan cositas, tal vez te va a servir mucho más a vos para el momento de explicar lo que hiciste. Sí, eso es lo que está bueno, de si ya lo teórico lo tenés. Si tengo que explicar una función donde ya le pasé un par de parámetros, entender esa cuestión, cómo los pasé, por qué se modifican adentro y se modifican afuera, digamos, esa parte teórica tenela para la explicación de tu función. Pero realmente puede pasar cualquier cosa. Eso depende mucho de cómo vean el grupo. Si el programa no hace lo que tiene que hacer, lo cortan directamente ahí, van al recuperatorio directamente. Y si sí hace lo que tienen que hacer y van viendo que ustedes están trastabillando, se pueden poner más filosos en las preguntas. En cuanto a qué le preguntan, qué es lo que hacen, hasta ver bien, bueno, hasta dónde saben. ¿Sí? Como que hay un mínimo que hay que saber. Entonces, si encuentran que están dudando mucho en algunas cuestiones que son básicas, bueno, van a ser muy incisivos en esas preguntas. Pero puede pasar cualquier cosa, hasta incluso a los que les digo, que les digan, che, mira, no te veo bien, haceme una función que si me salen todos números impares, me otorgue 20 puntos. Y bueno, hay que hacerla, saber hacerla y saber dónde poner esa función en el programa. ¿Sí? Pero igual con calma. Si ustedes saben dónde está todo y ustedes entienden el código, ustedes entienden dónde se varían los dados, la suma de los dados y todas esas cuestiones, eso va a ser súper fácil, ¿sí? No van a tener problema. El problema viene más que nada, lo que uno intenta hacer en esas cuestiones es ver bien realmente quién no aportó nada. ¿Estamos? ¿Quién puso únicamente la casa para hacer el trabajo? Únicamente, ¿no? O el que hizo únicamente estadística, el que hizo el menú con los textos. Bueno, tengan en cuenta que si uno hizo solamente el menú y la va a tener muy complicada, porque le van a hacer muchas preguntas de lógica. Así que si el resto, todos trabajaron todos en equipo, hicieron absolutamente todo lo que tenían que hacer, eh, no van a ser tampoco tan exageradas las preguntas que le hagan, ¿eh? No le van a hacer preguntas súper complejas ni nada. Siempre respecto al juego. Si el juego ven que no está muy encaminado como lo están explicando y que hay dudas de cómo funcionan las cosas, ahí sí se van a poner más teóricos. Entonces, siempre saber dónde tengo las variables, siempre saber dónde tengo las funciones, el por qué la separación que hicimos, todo ese tipo de cuestiones. Tal cual, otorgame 50 puntos y todos son primos, se podría tranquilamente, tranquilamente se podría hacer eso. ¿Sí? Así que tengan en cuenta, de hecho, tenemos una rúbrica de preguntas a hacer si los vemos flojos y hay una que es si sale uno o dos primos, nada, otorgar puntos. Así que puede pasar tranquilamente eso. Ya me hiciste dar miedo. No, igual, Miguel, vos la tenés re clara, así que a vos no te va a pasar nada. Le va a pasar al que digo que solamente puso los out. Que dijo, no, yo lo improlijé, le puse los out y unos comentarios. Bueno, no, la vas a tener complicada. Si ya le metieron código a ustedes y le metieron lógica, si entiende lo que está haciendo, entiende los cortes de los ciclos, por qué pusieron los ciclos, las condiciones de los ciclos, dónde corta y dónde no corta, y esas cuestiones, ya está más que aprobado. Tienen que ir a defenderlo, no ponerse nerviosos, porque ahí trastabillan ustedes. Y la verdad que hice un buen trabajo y pueden, nada, boicotearse a sí mismos. Así que vayan tranquilos, expliquen bien lo que hicieron. ¿Sí? Si lo hicieron, lo van a saber explicar tranquilamente. Y si no lo hicieron, si solamente pusieron un par de outs,
bueno, ahí va a estar difícil, ¿sí? Nos ha tocado un montón de veces. Anoche hubo un grupo donde una chica le explicó antes de la defensa el programa a sus amigos. Y es como que piensa que no nos dábamos cuenta, pero nos damos cuenta enseguida. ¿Sí? No sabes dónde están las funciones, no sabes qué hace cada cosa. Es muy difícil entender un juego o un programa complejo de un día al otro. ¿Sí? De por qué están las funciones y por qué se implementó esa lógica de pensamiento de separamos así y pusimos toda esta lógica de esta forma. ¿Sí? Hay como algo muy abstracto en ese entendimiento que o van de entrada con el grupo y lo van todos manejando, o meterte una vez que ya está terminado es muy complicado. ¿Sí? De por qué hicieron esto, por qué estás a sobre todo en este momento que vemos cosas que son bastante básicas y a veces resolvemos muchas soluciones de una manera que no son las mejores, pero bueno, por el momento funcionan. Explicarle a alguien por qué yo resolví esto de esta manera, que no es la más idónea, pero funciona, es muy difícil si no estuvo en el grupo. Ahí José nos dice que otra cosa que puede llegar a pasar es que determinar que si el año es bisiesto, el jugador suma 20 puntos. Ok, ok. Si es bisiesto el año, sería heavy esa, ¿eh? Profe, perdón, pero los Sí. recuperatorios ya serían después de las vacaciones en caso de... Sí, en las llamadas, ¿no? Son, si no me equivoco, son directamente en las llamadas de finales, esas. Claro, se utilizan, como no tiene final la materia, se utilizan esas fechas para poder tener un changüí más ahí de recuperatorios. Sí. Ah, Pero genial. están, Ok. pues tranqui, tranqui, Miguel, tranqui, vos tranqui. Vos andá, demostrá que sabes. Y ya está. Espero saberlo. Entonces Sí, hay que sí, no se repasar preocupen. el código. Más que Son nada a mí las. me da miedo, Sí. como no veo bien, me da miedo de pifiarle. No pasa nada, mira, son las 10. Si están acá, los poquitos que están acá son 12 ahora. Los poquitos que están acá es porque hay un interés, tienen ganas de aprender, así que muy probablemente la mayoría de los que están acá ya lo van a probar tranquilamente. Me preocupo más por los ciento y pico que no están acá. No, que probablemente lo están haciendo todo último momento y eso, ¿no? Así que los que están acá tengan en cuenta eso. Tienen interés, tienen capacidad, tienen todo para aprobar este examen así nomás. No es tan complejo, ¿sí? Yo tal vez lo estoy haciendo, le estoy dando como todo el panorama gigantesco de lo que puede pasar. No va a pasar todo eso, ¿sí? Probablemente o dura 20 minutos porque ven que ya está, saben y no tiene sentido continuar. O si empiezan a, nada, tropezar, sí, se hace más largo y más extenso. Así que vayan con mucha seguridad, ¿sí? No se separen tampoco tanto el TP de, che, yo explico esto, yo explico lo otro, porque a veces eso depende más de los profesores, ¿sí? Dice, empezás vos y explícame esto. Entonces, lo mejor siempre es, entiéndanlo todo, tómense ese tiempo, tómense una tarde o un par de días de, voy a entender todo lo que hizo Miguel, ¿sí? Y me pongo, le hago las preguntas a Miguel, che, Miguel, pero ¿por qué esto así? ¿Por qué esto así? O sea, realmente entiéndanlo. Y ahí cuando vengan el día de defensa, este, no pueden decir yo arranco. Puede ser que sí, pasa, tengan en cuenta que el que dice yo arranco por lo general lo tenemos como el que no sabe. Así que tranqui con eso. Ah, Decimos, buen ¿por qué quiere dato, para no compartir y decir arrancar? nada. Sí, sí, vayan tranqui y todos entiendan todo. Esa es la única recomendación que les puedo dar ahora en este momento, es entiéndanlo todo el código, no solamente su parte. Si no se encierren en yo hice esto, porque pasa que uno viene y le dice, explícame tal cosa. No, bueno, eso lo hizo Miguel, yo en verdad hice esto otro. Eso no lo puedo explicar porque lo hizo Miguel y es como, bueno, ahí ya fallamos. ¿Sí? Todos tenemos que haber participado en todo en esto. Así que eso. Dicho eso, es mucho más leve lo que les estoy diciendo. Acuérdense, el panorama completo les doy. Va a ser mucho más leve. Va a ser un paseo nomás esto. Lo hiciste como, esperaba gastar no sé tanto y terminé gastando mucho menos. Ah, genial. No, no pasa nada. Está súper simple. Va a ser simple. ¿Sí? Si ustedes hicieron el código entre todos, estuvieron desde el inicio y la lógica la entienden por completo todos, ya está listo. Las preguntas que le hagan van a saber moverse por el código. Ahí vemos, ¿vieron? Si vemos que no se pueden mover por el código, que les cuestan encontrar las funciones, las variables, ahí ya uno se da cuenta que no hay participación. Tal cual, tampoco speech de presentación, ¿sí? Esperen a ver qué le dicen los profes, cómo les pregunta, quién dice quién empieza y todo eso. Así que eso. Así que nada, gente, mañana acuérdense del feriado, así que no tienen clases. Las dudas que quedan en el foro, si no el próximo jueves, la seguimos también. No sé, Mari, José, si quieren agregar una cosita más.
No, yo creo que estamos. Creo que No, no. estamos. Estamos entonces. El Estamos. Hay jueves es la tiempo. última, ¿no? Con ustedes. La Yo del creo que hay una 3. más. Anteúltima, sí. Sí, o sea, tenemos la del Ah, ok. 26 y la del 3. Sí, igual, Ah, no sé, vos, Miguel, vos rendís el próximo viernes. el 27 rinde mi Ok, Claro. título. sí, O sea, quizás para vos sea seguro, la última. claro, claro, Sí, porque si aprobaste es algo que quieras venir a contarnos cómo te fue, que está está bueno buena eso, esa. muchos a veces vuelven y nos cuentan y por ahí se suben un ratito y después se bajan, eso siéntanse en la libertad de hacerlo también, si nos quieren contar algo. Nosotros vamos a estar conectados jueves 26 y el jueves 3. Ah, ok, ok. Justo el 3 es mi cumpleaños, así que bueno, calculo que entraré igual. No sé si me tomaré el día, pero bueno. De Bueno, todos modos me doy manejalo, fe. manejalo como quieras. Nada, pero lo más probable es que entre igual. Dale, buenísimo. Finales de ARSO. A ver, profe, ya que estudiaron esta hermosa materia, ¿cómo son los finales de ARSO? Depende Yo no mucho tuve eso final que de les Arso, che. decía. Claro, el tema es que primero vamos, somos todos así re cracks, todos promocionados a las materias, no recursamos ninguna, hicimos todo pero espectacular. Mentira, obviamente. No, a ver, me pasa que depende. Por ejemplo, yo ARSO la cursé en plan 2003, que es la mayoría de José y Ale también, y en el caso mío fue turno noche. Y bueno, los finales son un cuestionario como los que vienen haciendo en las actividades, con preguntas teóricas, algunas a completar, otras verdadero o falso, otra a poner la respuesta en una caja de texto. Son de ese estilo. Después en turno vieron que tienen también lo que es, sí, o sea, es eso, son preguntas de ese estilo en formulario que pueden variar el esquema de la pregunta, ¿no? Que recorre obviamente toda la materia. Y después en turno mañana no sé, pero calculo que más o menos tendrá la misma lógica. No sé cómo es ahora, porque nosotros encima lo hicimos con el programa viejo, pero antes sí era como Claro. ver procedimientos, ¿no? Y estar con el Excel moviendo como los distintos hilos, qué es lo que hacía uno, qué es lo que hacía el otro, y íbamos como haciendo ese tipo de cositas. Yo la Sí, cursé a la mañana, esa Arso, me a acuerdo. eso te iba a decir, que en turno noche, o sea, la abordan distinto a la materia. Sí, son Y completamente distintas. el turno mañana. Sí, 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 se abordan de distintas formas la materia, entonces, bueno, van a tener que ver. Pero sí, sí, básicamente los finales es, tenés como dos caminos, o te preguntan preguntas de todo, o sea, como un aleatorio de todos los temas del principio, o focalizan en temas que necesites el tema anterior, porque básicamente vieron como en programación, o sea, el trabajo práctico integrador tienen todo, desde secuenciales, condicionales, ciclos, funciones, vectores, o sea, te engloba todo, entonces por ahí no tiene sentido si uno, suponte, ¿no? Que se rindiese final, quizás no tiene sentido hacerte una pregunta suelta de secuenciales. Entonces, muchas veces lo que se hace es, se aborda desde un tema que contemple los anteriores, preguntas. Pero bueno, eso depende de cómo lo armen. Así que bueno, después chusmen. Y tengan en cuenta que los finales tienen fecha, que si ustedes se anotan y se sacan menos de 4, les queda la nota después. Y si no se presentan, no. O sea, los ausentes no se pasan. Así que traten de ir a los finales habiendo estudiado si no quieren que les quede, digamos, después en el detalle las notas, ¿no? Porque si se presentan a un final y sacan un 2 un 1 un 3 les queda después en el historial. Eso depende igual cada uno. Hay gente que no le interesa mucho, hay gente que sí, entonces, bueno, es algo a tener en cuenta. Que preséntense a finales habiendo estudiado todo. Y bueno, si va mal, no pasa nada. El hecho es que no traten de no anotarse a finales para tirar el lance, de ver cómo les va, porque sepan que les queda la nota anotada. Perdón, Mario, yo tenía un profesor en mi anterior carrera que, por ejemplo, cuando vos vas a final, porque en esa época fue antes de la pandemia, entonces se Sí, trabajaba mucho con libreta de nota, tenías que ir con el claro. librito. Entonces me acuerdo que el flaco te ponía, si encima siempre, si desaprobabas un final, no te ponía un 3 un uno, siempre te ponía un 2 y te ponía el 2 en la libreta. ¿Para qué si no está aprobado? ¿Qué sé yo? Y porque ya, sí, es algo ya que queda así en el historial, porque vieron que después se hacen los analíticos y demás. Sí, a ver.
Depende de cómo se interprete, como que, bueno, tener un historial de notas por ahí al perfil del alumno le sacás como un perfil, después, bueno, no sé, yo soy más de las que piensa que no, que la nota no hace a la persona, ¿no? Que quizás en esa instancia de conocimiento te sacaste un 3, pero eso no quiere decir que vayas a ser un mal profesional después, porque pudiste perfeccionarse, aprender, seguir avanzando. Me parece que todo es más dinámico y no tan estático, pero bueno, tengan en cuenta que los analíticos es un documento legal y que tienen ahí las cuestiones, ¿no? Para que después se presentan en los trabajos y demás, ustedes presentan analíticos, y bueno, y sí, hay cosas que nos quedan en nuestro expediente, digamos, así que la libreta también es un poco eso, ¿no? Reflejar después lo que va a tener el analítico. Imagínate Claro, se entrar genera nada. a trabajar a Mercado Libre y que vean, Miguel Salazar, ¿cómo le fue el Arzo? Mirá, tiene como 5,2 hasta que la aprobó con un 6. No, pero Horrible. pongámosle que no para trabajo, pero si te querés dedicar, no sé, a la parte de la investigación, viste que hay como carreras que te podés dedicar más, no sé, pedir alguna beca o presentarte en algún congreso, no sé, viste como que se evalúan a veces en determinados ámbitos distintas cosas. Entonces, bueno, va quedando ahí todo. Y también es un poco lo que dice José, que hay actas que se abren a nivel administrativo, donde queda el legajo, el número de acta, folio, libro, o sea, hoja donde fue anotado, porque tengan en cuenta que los títulos están contemplados, ¿no? Dentro de la legalidad. O sea, tienen un marco legal a nivel país bueno, que ustedes después el título tiene que estar certificado, el analítico también, dependiendo del título que tienen es lo que pueden ejercer. Entonces, todo eso tiene que quedar registrado a nivel administrativo para darle ese marco de legalidad. Entonces, bueno, todo lo que es pasar aprobación directa, finales, todo, las notas van quedando en actas y demás que después se vuelcan al analítico. Y sí, en el caso de finales, como se abre el acta, tiene que quedar la nota grabada porque se abrió el acta. No en el caso de recursar, no, porque bueno, no se llega a cargar ninguna nota, entonces puede pasar directo a recursar, entonces eso sí no queda, digamos, registrado en un analítico, solamente en el sistema, en el SISACAD, porque después se termina también borrando cuando se pisa con la cursada a posterior. Así que bueno, cuestiones, detalles para tener en cuenta. Bueno, estamos. Estamos. Listo, empezamos el fin de semana. Bah, no, no voy a trabajar. Yo, bueno, dejemos Yo de que grabar, eso. dejemos de grabar y les cuento de qué voy a dedicar a trabajar mucho este jueves. Jueves, sábado, viernes, todos los días. Ya está, cortaba 10 y 10 y no hacía más, no tocaba. No, Ojalá, ojalá. yo tengo que presentar la etapa 1 de laboratorio 4, así que tengo que ahí Fin de semana. buscar un poquito. No, hoy, cierro Ah, hoy hoy la encima. entrega Uy, ¿qué haces del acá? informe. Así que tengo que ahí hacer un informe con todo lo que trabajamos hasta ahora y entregarlo. Así que Genial. voy a estar como ustedes para que sepan. Notifica que Con están estudiando. defensas. Sí, 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 sí. Vamos, Mario, vos podés. Sí, 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 no, igual ya está hecho. Lo que pasa es que el laboratorio lo que tienen, después van a ver cuando ustedes trabajen en las siguientes materias, que para construir aplicaciones más grandes, primero se hace un informe o primero se hace la parte visual de las páginas y después la lógica, entonces van teniendo entregas por etapas. Y bueno, hoy hay que entregar del trabajo integrador, la parte visual, la base de datos, el modelado, bueno, cuestiones que ya irán. En una Eh, parte harías como, digamos, un diseño en Figma, algo parecido que se muestra antes Cada de uno empezar. lo puede hacer, sí, cada uno lo puede hacer. Yo sinceramente, le soy sincera, la parte visual no es lo mío, o sea, yo resuelvo lógica, pero de una manera increíble en comparación a lo que puedo llegar a hacer de parte visual. Entonces Figma y todo eso no le pongo mucho tiempo, pero sí lo que piden, las dos materias coinciden, programación 3 y laboratorio 4, que ustedes no la van a tener esa, yo porque estoy en plan 2003 todavía, estoy terminando el 2003. Te piden primero las páginas, como para que muestres qué funciones va a tener tu página. Entonces vos le haces solamente la parte visual. No sé, por ejemplo, si vas a hacer
una página que administre restaurante. Entonces, bueno, vos como mozo mostrás qué páginas va a poder ver los mozos con las mesas y demás. Como administrador de la página vas a poder ver tales pantallas y demás. Y eso que dice Leandro es el front antes que el back. Sí, son distintas formas de tomar un proyecto, depende de con qué perfil lo hagas. Muchas veces, a veces se puede primero comenzar por bases de datos y de ahí hacer el back y después pasar al front o comenzar al revés, desde la parte visual, o en forma Sí. horizontal. Hay Y aparte para trabajo, mostrarle a un cliente, siempre, claro. siempre front, ¿no? Si no hay que decirle, che, saca el postman que te voy a mostrar el back. Y es como, ¿qué? Mirá, ¿Qué me mirá decís? qué linda esta consola, mirá qué lindas estas letras negras que va, a mí me encanta, pero bueno, después el cliente no entiende nada, no le podemos ¿Y mostrar eso con así. qué se come? Dice después. Claro, no, Lo esas letras bajo. blancas y ¿Con negras, qué ¿qué es vino? esto? Si no le saco el eclipse con el fondo blanco, ahí mejor, le muestro el código directo con el eclipse. En Java con el eclipse, un horror. Yo soy como vos, pero al revés. O sea, Figma no lo sé manejar y soy asquerosamente horrible diseñando, pero me llevo más con el frontend que con el backend. La lógica todavía me cuesta un poco. Bueno, pero eso ya lo vas a ir, todo está acá, estamos para aprender todo, yo también incluso, de hecho, trabajando también día a día sigo aprendiendo cosas. Es imposible que un programador sepa todo, porque sobre todo hay carreras que es constante el aprendizaje. Cuando nosotros nos dedicamos a la parte de programación y tecnologías, el aprendizaje es constante. Y después hay otras carreras también que se tienen que ir ayornando, o sea, lo que es medicina, por ejemplo. Hay cosas que van a ser así, los huesos van a ser los huesos y van a tener esos nombres, y los nervios, y músculos, músculos, pero después hay, no sé, cosas que se aprenden en el día a día, actualizaciones, no sé, la farmacéutica con medicamentos nuevos que salen, o sea, todas las carreras, en la mayoría el aprendizaje es constante, así que eso de que lo que hoy no sabemos, el día de mañana seguro lo vamos a aprender, o si no, dependiendo también dónde, en qué rama nos dediquemos, quizás el otro sabe de un montón de un tema, pero no de otros. Entonces, por eso el trabajo también en equipo, porque las personas se van complementando ahí también con los conocimientos que van teniendo cada uno. Así que si son fuertes en backend y en lógica, tengan siempre a mano alguien que les recuerde cómo centrar un div. Y si son buenos en front, métanle ahí a la creatividad, que está re bueno también hacer cosas lindas visuales. Es lindo, la verdad que es lindo, y sí, es lindo cuando se ven las cosas agradables. Yo, de hecho, en el equipo que estoy ahora hay unas chicas que le pusieron la re onda y quedó re lindo. No tiene nada de lógica hecho y se ve tan lindo que digo, ay, por fin hay algo agradable a la vista y no una página de los 90. Es la lógica de los bootcamp que siempre te dicen, vení a aprender acá un bootcamp y lo primero que te enseñan es frontend, para que los pibes Claro. se ilusionen, vean, ¡ay, qué lindo! Vamos a seguir. Si no, le mostraba qué, no, no entiendo nada, no vemos, perdiste el bootcamp. Sí, 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 pasa, es verdad, es cierto, es cierto. El botón más hermoso del mundo, sí, hay una paleta de colores divina. Sí, quedó agradable. Lástima que no fue para Pro 3, no fue el caso. Así que bueno, no quedó. Visualmente lo de Pro 3 no había quedado muy lindo. Bueno, estamos. Sí, dale, Sebas, vaya, Ya vaya. Sí, cortamos. sí, ya los dejamos. A veces surgen en estas últimas clases algunos temas. Así que bueno, si también en la última clase quieren traer dudas, conversar un rato, también lo pueden hacer. Este, sí, también dudas obviamente con el TPI, recuperatorios, lo que fuere, pero si también quieren eso, como decía, le decíamos a Miguel, pasar a contar cómo le fue y demás, los esperamos el jueves anterior y el otro también. Bueno, Nos vemos, mil gracias. nos vemos, nos vemos. Chau, chau. Saludos. Saludos, gente, nos vemos. Chao, gente, nos vemos. Éxitos.